Sí, 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 él quiere
Nelson René, Carla Landolfi, Pablo García, Freddy Ramón Irala Colmán, equipazo. Equipo A. Federico Galeano, pelota larga, la tiene Sanguina, era Stivel, Moreira que no puede, lo recupera de buena forma Benítez, tocando por el medio para que salga jugando Valverde, tocando para Walter González, con el retroceso de Walter González, dejando para que arranque, rápido la velocidad para que suba. Muy buenas tardes amigos, seguidores del fútbol, una vez más aquí desde Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sports. Estamos en vivo hoy domingo 5 de abril para el compromiso por la fecha número 15 entre Guaraní y Libertad desde la Arboleda, desde el barrio Santísima Trinidad, para este compromiso que es de altísimo nivel también para lo que va a ser este clásico entre Guaraní y Libertad, que es para alquilar balcones. Quien les acompaña y les saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Del otro lado tenemos también a nuestra dupla de siempre, que ya lo vamos a saludar también y lo vamos a traer a colación también en el tema de lo que nos importa de verdad del fútbol de Paraguay. Ya estábamos con la tanda publicitaria de fondo también, saludando a todos nuestros patrocinadores. Ya arrancamos con este compromiso. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión, a darle like, a suscribirse, a compartir con nosotros nuestro trabajo en el día de la fecha. Hoy en la mañana estuvimos con el fútbol de intermedia también por el 9º departamento y ahora retornando hasta la capital para este compromiso por la fecha número 15, repito, Guaraní y Libertad. Ya los saludamos a nuestra dupla de siempre, el que más sabe del fútbol paraguayo, nacional, local, internacional, interestelar. Los saludamos al querido César Ramón Arévalos. Buenas noches, bienvenido. Y es que hay en parte razón también. Recuerdo aquel partido en Cancha de Libertad también fue un partidazo. ¿Será que hoy tendremos de esa misma magnitud un partido para alquilar balcones? Porque ese fue tremendo, César, ¿eh? Sí, recuerdo, estuvimos justamente en una tarde bastante calurosa también, pero cumpliendo de sobremanera también con todos los compromisos del fútbol paraguayo. Arrancó la intermedia y también novedades, César, lo de los que debutan, los debutantes sacando buena altura en la primera fecha. Exacto, y se sabe más o menos de por dónde podría venir, César, eso, esa es una novedad importante, ¿eh? Más lo que tiene el intermedia. Claro, pero de que podría ser lo más probable un jugador, ¿no? Porque es lo que normalmente suele pasar. Bueno, perfecto, entonces ahí están nuestros amigos acompañándonos a través del chat, a través del canal también, que nos van facilitando la gente. Por supuesto, nosotros hacemos este trabajo con mucha envergadura también, con mucha seriedad también de lo que nos corresponde y los que nos acompañan siempre, tratando de poner de sobremanera sobre la mesa
este partido que va a ser para alquilar balcones. Para mí, te digo, para alquilar totalmente balcones, porque sin dudas es un clásico moderno. Y bueno, también está la novedad de la Copa América que podría ser en Paraguay, César, en el 2032. No. Bueno, ahí estaremos con los bastones, lo más seguro. Pero bueno, ahí está. Si te parece, saludamos a las firmas comerciales también que respaldan nuestro trabajo. Ya en la pantalla, de sobremanera, ya estábamos cumpliendo también con la audiencia, con la gente que respalda, pero estaría bueno también dar los nombres, repasarlos de vuelta. Ya está confirmado también, te cuento, la gente de Guaraní, la gente de Libertad, los protagonistas. Mientras que, por otro lado, Ameliano está empatando 2-2 con Luqueño. Un expulsado en Ameliano por ahora está con 10, pero igual le sirve este resultado. Si te parece, saludamos a las firmas comerciales que respaldan nuestro trabajo, César. Perfecto, muchas gracias. Estaba mirando la nómina de los jugadores bastante jóvenes, tanto en Guaraní, en Libertad. 17 años para uno de los que va a jugar en Libertad, y también en Guaraní, también jugadores bastante jóvenes, el más joven con 18 años. Pero primero, hablemos de lo que va a ser este compromiso también, de los números que van tirando en este partido, tanto Guaraní, que tiene 18 puntos, como Libertad con 20 puntos también. Llegan de ganar en sus anteriores presentaciones. El Aborigen venció 2-0 a Rubioñú, mientras que los liberteños derrotaron por 1-0 a Recoleta. En las estadísticas, por otro lado, los antecedentes indican que desde 1906 a la actualidad, el Cacique y el Repollero se enfrentaron un total de 296 ocasiones, donde el aurinegro ganó 88 partidos, el albinegro 110
y empataron en 98 oportunidades. Es lo que marca las estadísticas de este compromiso que ya estamos. Para que la gente también nos deje sus mensajes, vamos a ir a ver y le voy a mirar un poquitito también para que la gente nos sigan acompañando también, dejando sus reportes de sintonía, donde, en qué parte del universo nos van acompañando a través de nuestras plataformas digitales también. Hoy un partido para alquilar balcones, para que la gente también se sume con nosotros, si lo hacemos modo radio, para que la gente también pueda compartir, para que pueda sumarse, para que de esa forma también podamos llegar a muchos más rincones del planeta Tierra también, porque eso hace que nosotros podamos estar de sobremanera también acompañando a todos los partidos de fútbol paraguayo, tratando de llegar de sobremanera a todos los rincones del planeta Tierra. Y a nosotros, obviamente, también eso nos llena de posibilidades de poder compartir, de poder estar a lo largo y a lo ancho del continente, con todo lo que se viene también en la semana, de lo que va a ser este partido, sin dudas, un partido trascendental como siempre veníamos haciendo. Ayer estuvimos en el estadio de los Defensores del Chaco y, por supuesto, en la victoria del Decano sobre un Nacional desconocido, te puedo decir, César, ¿eh? Bastante pobre, porque yo me esperaba de verdad un partido un poco más emocionante, César, te digo, ¿eh? Es verdad. Bueno, ahí está para que la gente nos siga acompañando también a través de todas nuestras plataformas digitales. Oh, caliente el partido, el luqueño también un expulsado, minuto 85. Te digo, un expulsado en cada lado, me parece que hay penal, ¿eh? Ya hubo un penal para Ameliano, hay un penal para Luqueño, la información del momento. Se descompuso el partido, esto en el Piquisirú. Bueno, también está el sudamericano sub-20, César, ¿no? Es verdad, totalmente, para que la gente pueda alquilar balcones también, para que nos puedan escuchar. Si te parece, vamos a ir saludando a toda la gente también. Ahí está a Ruli Falva también, que nos van acompañando. Saludo cordial también para la gente que va escuchando nuestro trabajo a través de Más Deporte Paraguay y por supuesto también a través de Rey Electro Sports, la señal para Estados Unidos y el mundo, con lo que va a ser los partidos de la selección paraguaya. Estaremos en el Mundial, Dios mediante, en junio, acompañando a los partidos del Albirroja en México, primeramente en el partido inaugural. Después pasaremos a Estados Unidos, a Los Ángeles, California, y después hasta Santa Clara. Saludo para entonces Ruli Falva, que está en plena sintonía de nuestro trabajo también, los mensajes que nos van llegando, los reportes de sintonía en el continente. Pero déjame un paréntesis ahí, hagamos un paréntesis porque se viene un penal para el Deportivo Luqueño. Ahí candente también el partido, allá en el Gigante del Piquisirú. Me parece que está Comas, sí, es Comas para rematarlo, porque sí, señor Lautaro Comas, que le va a pegar. Te pido disculpas, César, esto es en vivo también, ¿eh? Bueno, sí, señor, ahí está Lautaro Comas que va a rematar. Está el arquero de Ameliano bien paradito, firme en el arco. Ahí se viene el remate, tiró, tapó el arquero, increíble. La derecha se tiró el remate que lo quiso cambiar, remate cruzado de Comas. Lo adivinó Martínez, tremenda tapada, si no estaba la derrota de Ameliano con 10 este partido, un partido caliente en el Piquisirú. Por ahora se mantiene 2-2, César.
Correcto, por ahora todavía quedan prácticamente, a ver, un minuto más, lo que quedaría en el Gigante del Piquicilí. Vamos a ir mechando también la información por ahora, si te parece, mi querido César, también a lo que vinimos, al partido de Guaraní y Libertad, donde estaremos confirmando ya también el equipo titular de Guaraní presentado. Hoy el debut, me parece, creo, si no me equivoco, de Leandro Romagnoli al frente de Guaraní, y el Libertad, el Chiqui Arce, el paraguariense también. Hoy su equipo había ganado en la intermedia en el debut, el equipo rojo, el Toro de Paraguarí. Confirmamos, César, equipo de Guaraní, equipo de Libertad. Perfecto, ahí está entonces las autoridades para este compromiso que va a arrancar 20-30 horas. En 10 minutos se viene este compromiso entre Guaraní y el equipo de Libertad. Saludamos a la gente de la colectividad paraguaya en Argentina, en Buenos Aires, en todos los rincones del planeta Tierra, también acompañando nuestro trabajo. Gracias a todos realmente por estar como siempre. Hoy estuvimos en la mañana con el partido entre Paraguarí, el debut 3-0 ante el equipo de Santaní. Y bueno, hoy el segundo partido para Más Deporte también, con lo que es Ameliano. Por ahora está ganando a Luqueño, 2-2 por ahora el partido. Podía haberlo ganado con el penal que lo tapó justamente a Comas. Y ahora con Guaraní y Libertad. Increíble cómo se va dando los compromisos también el día de la fecha. Ayer estuvimos con Olimpia, que le ganó 3-0 al equipo de Nacional en un clásico más también. Y por supuesto en la semana ya voy a ir contando. Sí, César. Bueno, perfecto, entonces, para que la gente también nos vaya acompañando en todo lo que va a ser este partido emocionante. Ojalá que sea de muchos goles también lo que esperamos en la señal también que estamos enviando para el mundo entero. Estamos en simultáneo con lo que es el partido entre el equipo de Guaraní contra el equipo de Libertad. Ya tenemos la imagen también de apoyo. Por ahora quedo en expectativa contigo, César, sobre el final del partido de Ameliano con Luqueño, porque ya tengo la imagen de apoyo, así que quedo contigo para cualquier cosa como va terminando también, porque es un partido caliente, te digo también. Ya prácticamente la gente que va llegando se va acomodando aquí en la Arboleda. Intenso calor, César, ¿no? Bueno, sí señor. ¿Disminuirá durante el partido, César? ¿Disminuirá la temperatura durante el partido? Bueno,
Ahí estamos entonces, atentos. A ver, dice... Bueno, Barrio Guaraní, dice General Santos. Ahí nos van saludando. A ver, hay un montón de mensajes, había sido que no. Precio Guaraní, plata y dinero, dice. Buena transmisión, dice. Bueno, la gente que va dejando... Ana Castillo, dice. La gente que va dejando sus mensajes en el chat, en el canal de la transmisión también. De esta forma nosotros saludamos a todos los que nos van saludando. A la señora Perla también, que está escuchando nuestro trabajo también. Mucha gente hoy en la transmisión por ahora se van reportando, César, tempranito. No, que hay mucha gente que se va reportando. La señora Perla también está escuchando nuestro trabajo. Está Ruli, está ahí está la gente escuchando en el barrio San Rafael, ahí en Asunción, en gran parte del país también, acompañando a su Guaraní, a su Libertad. Un partido es un clásico aparte, diría yo. Sería un subclásico, ¿no? Bueno, Guaraní lo veo ya con la tradicional. Bueno, hoy es el debut, contame, César, el debut de el Pipi Romagnoli, ¿no? ¿O este ya el segundo? El tercero, bueno, perfecto. Es la primera vez que nosotros estamos entonces con el partido. Estuvimos con varios partidos y una sucesión de partidos que tuvimos varios, la verdad, acompañando a todos los partidos. A veces cuesta mucho poder seguir todos también, pero tratamos de hacer los mejores partidos como este, por ejemplo, el Guaraní Libertad, que ya es un clásico que lo venimos marcando. Ahí entra Francisco Chiqui Arce. Hoy ganó su equipo 3-0. Muchos decían que, y para Guarí, por eso, muchos decían de que él iba a dirigir, que él iba a estar también en lo que va a corresponder también en este partido de Paraguarí, que iba a tener un seguimiento, pero terminó quedando en Libertad. Había también una conversación de que jugadores de Libertad iban a jugar en el equipo de Paraguarí. No sé si se dio eso, César. Exacto. Y no sé si tal cosa ocurrió. Hay que estar mirando un poco de reojo recién en la primera fecha. Seguramente estaremos con toda la información también. Se van a venir los protagonistas a la cancha. Saludo a Ña Perla. ¿Sí? ¿Ya terminó? 2-2 entonces, con 10 hombres cada uno. Bueno, perfecto. Saludos a Ña Perla Falcón, que es fanática del Club Guaraní. Mirá vos. La Perla Falcón entonces escuchando el partido de Guaraní de sobremanera al legendario, al equipo que hoy puede llegar a sumar de a 3 también, o Libertad, Recordando que Guaraní está octavo en la tabla de posiciones con 18 puntos, 4 victorias, 6 empates, 4 derrotas, mientras que el equipo de Libertad está quinto en la tabla de posiciones con 20 puntos, 6 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Así se va dando estos compromisos, se van acomodando los protagonistas prácticamente a 4 del arranque del partido. Sí, César. Sí, señor. Bueno, ahí está entonces la gente acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha también, con todo lo que va a ser estos pormenores de partido. La verdad que nos van acompañando mucha gente, así que nosotros de sobremanera agradecidos como siempre con todos los que van haciendo posible también que podamos estar al aire, de que podamos llegar a hacerle sentir un partido más, un partido donde obviamente tratamos de brindar lo mejor del compromiso de cada partido y que se pueda llegar, por supuesto, al corazón de todos esos que nos van acompañando también a lo largo y a lo ancho del continente. Así que, de verdad, muchísimas gracias, porque para nosotros nos llena de honra también poder estar donde nos llama el fútbol, ¿verdad, César, no?
Bueno, y a veces no podemos estar en todos lados, pero podemos tener la posibilidad de poder acompañar a los equipos paraguayos también en la semana en la Conmebol Libertadores, en la Conmebol Sudamericana. Acordate que el día martes estaremos con el partido entre Recoleta y San Lorenzo a las 19 horas del Estadio de los Defensores del Chaco. A las 21 estamos con los chicos de Pasión por el Futsal también, Don Miguel Infantas. El saludo también para los gemelos Morales, también estaremos con ese compromiso a las 21 desde Santiago de Chile, y a las 23 estaremos desde Lima para el compromiso entre Sporting Cristal Cerro Porteño, 23 horas, terrible horario. Y el día jueves entre Universidad de Caracas ante el equipo de Libertad que está jugando ahora, lo estaremos acompañando con Gracias a la Noticia Express en Venezuela. Así que estaremos cubriendo todos los partidos 100% de todos los equipos que van a jugar afuera. Eso nos acompaña. Vamos a tener también zona mixta, vamos a subir materiales desde el campo de juego. No, te digo, va a ser terrible lo que vamos a hacer, descomunal, que nos vamos acomodando. Y también se viene próximamente un material con la gente de San Pablo, la gente de Latinizados, que también vamos a participar. Te cuento que Guaraní va con Sergio Pérez Segovia, Saracho Servín, Tanda Martínez, López Fernández, uno es Diego, el otro es Fernando, y el otro es Coronel. Lo que presenta el equipo de Guaraní, el equipo del Pipi Romagnoli, mientras que Libertad se viene el equipo de Chiqui Arce con Morínigo, Villalba, Fernández, Viera, Jiménez, Frete, Sanabria, Campuzano, Espinosa, Molinas, Melgarejo. Los que presenta el equipo también de Libertad. Un terrible momento también. Ya prácticamente están los protagonistas dentro del campo de juego. Está para darle, está para arrancar este partido. Ahí está, mirá cómo lo saluda Gastón. ¿Cómo era? Gaspar Servio al Chiqui Arce, César, Bueno, hablemos de los chicos, ¿no? Patricio Coronel, 18 años, César, el más joven en Guaraní. Sí, y en Libertad lo hace Steven Villalba con la número 34, 17 años. Hay otro también 18 que tiene Tiago Fernández, 18 años también. La mayoría bastante jovencitos, En el equipo de Libertad tenemos dos, y Guaraní, lo tenemos a Patricio Coronel, y a ver si hay alguno más. Claro, es el más jovencito entre los que van a jugar en este compromiso, en este partido, de sobremanera, prácticamente para vivir la emocionante, la apasionante Copa de Primera. A lo largo y a lo ancho para alquilar balcones, como dirán algunos también, esperando lo que puede llegar a ser este partido. Si te parece, mi querido César, contame en un breve, en 2-3 palabras, lo que esperamos en este partido antes del arranque presentado por Gemelos. Perfecto, va a romper el hielo Guaraní, César, el encargado. Sí, señor, estamos preparados para el arranque de este partido. Vamos a ver Guaraní, esto va a arrancar aquí en La Arboleda. Fecha número 15 del fútbol paraguayo del torneo Apertura 2026. Lo va a mover, autoriza el árbitro Álvaro Jiménez. Ya está en marcha por la fecha número 15 del torneo Apertura. En la fecha número 15 justamente entre Guaraní y Libertad, aquí en La Arboleda. Para más deporte, para Rey Electro Sport de los Estados Unidos, para el mundo entero, el canal del Mundial, y por supuesto en los relatos de su amigo de siempre, Julio Alberto Cazó, en los comentarios, el querido César Ramón Arévalos con todos los pormenores de partido. Ya arrancó, primeros instantes, la pelota que se pierde por un costado va a ser lateral, que corresponde al equipo de Libertad, que va a salir jugando saque manual, primera movida. Ahí está Espinosa, la juega dentro del área para que la venga a buscar Morínigo, que sale con los pies, no quiso jugar con las manos, Ahí va jugando Guaraní, ahí está Patricio Coronel, que intenta ganar la pelota, me parece que le terminan agarrando el cuello. Siga nomás, dijo el árbitro, ahí sigue todavía de cabeza, la va sacando justamente Alexis, vamos a ver, era Segovia,
Ahí está la pelota disputada por el medio sector. La domina, la administra Campuzano con Molina. Este es Samina abriendo por la izquierda para que se venga la proyección de Espinosa. Jiménez. La tiene Libertad. Toca y toca desde el fondo. Arrancó el partido, César. Sí, señor, con muy buen ritmo. Ahí está. Abriendo por derecha. Vamos a ver. La quiso jugar por derecha. Libertad con Villalba. La pelota ya comete infracción, dijo el árbitro principal de Villalba. El chico de 18 años que tiene Libertad. El otro es Patricio Coronel. Ya vamos a ver seguramente algunas intervenciones. Esto es por la sub-19, ¿verdad, César? Bueno, perfecto. Entonces rechaza Guaraní. Martínez por el medio. Recibe tanda. Ay, cortita nomás. Se viene la proyección de Segovia abriendo por derecha para que se venga. A ver, está Pérez. Arranca Pérez por el sector derecho. Se va cruzando con Fernández. A ver. Pelota que retrocede. Otra vez Guaraní desde el fondo. La tiene Guaraní. Va tocando. Sigue trasladando la pelota. Aquí está Thiago Servín. Pelota que la levanta arriba. ¿Para quién? La va sacando de cabeza Alexis Fretes. La pelota que termina quedando por el medio. La levanta por derecha, se viene Diego Fernández, quiere encarar, atención otra vez para López, se abre por derecha, se viene Guaraní con Pérez, arranca Pérez, vamos a ver si puede llegar a ganar, fondo de cancha, quiere cruzar, tiene la marca de Espinosa, lateral que corresponde al equipo de Libertad, saque manual, va a salir jugando el equipo Gumarelo todavía en su terreno de juego, César. Perfecto, saludo también a nuestro gran amigo, el tío Toti Villalba. Buen relato para el partido, dice el tío Toti, escuchando en la ciudad de Posada. ¿Sabe cómo se llama su perro, César? Se llama Iguazú. Increíble, así se llama. Iguazú se llama el perro del tío Toti, ¿no? Bueno, saludo para la gente de Posadas, también en Argentina, escuchando nuestro trabajo a lo largo y a lo ancho del continente. Va buscando Libertad. Abriendo por derecha Villalba, retrocede nuevamente con Fretes. A ver, Copiera. Intenta salir el equipo de Libertad, intenta generar espacio. No se la cede Guaraní. Un Pipi Romagnoli. ¿Cómo viene Pipi Romagnoli con sus 3 partidos, César? Pero ¿cómo le fue en materia de estadísticas? Victoria. Ya. 1-1 entonces. Bueno. Por ahora 1-1 entonces para el Pipi Romagnoli y el Chiqui Arce, ya sabemos, de mucha trayectoria. Los primeros partidos del Pipi Romagnoli en Paraguay. Después de haber salido campeón en el 2014 también, partido que estuvo más deporte, ¿verdad, César? Con justamente el partido que perdió Nacional en la final de la Libertadores 2014 en el cancha de San Lorenzo, en el Gigante de... Ahí también, ahí llegaba Espinosa al remate se cruzaba con Villalba, con Fretes, el remate terminó por encima de las graderías incluso, Llegó Libertad, te decía yo, en el 2014 también, Más Deporte estuvo presente en la final de la Libertadores donde jugó Nacional y se la ganó el Pipi Romagnoli con el equipo de San Lorenzo, fue así, César, ¿no? Correcto, sí señor. Ahí está, para que la gente también siga acompañándonos a través de todas nuestras plataformas digitales, a través del mundo entero, para que sigan acompañando nuestro trabajo también a lo largo y a lo ancho del continente. Dejanos tu mensaje, porque para nosotros es muy importante tener los reportes de sintonía de todos los lugares, de todos los rincones, así como lo hizo el tío Toti, por ejemplo, que también va dejando su reporte de sintonía, escuchando con la familia en Posadas Misiones, Argentina. Va teniendo Libertad. La va teniendo desde atrás con Viera. Intenta salir el 4 Gumarelo. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Guaraní, 0 para Libertad. Pelota por el círculo central. Ahí abriendo por derecha se viene.
Libertad, atención, levanta el centro. Ahí termina sobre la media luna recibiendo, a ver si puede llegar a rematar alguno. Lorenzo, no pudo nadie. Va saliendo otra vez Guaraní por derecha, intenta meter velocidad, retrocede Pérez, la levanta por arriba. López que fue, pero primero Fernández, la falta en perjuicio de Ferfer. Lo dejaron, lo tumbaron, lo echaron al gigante de Guaraní. La falta de Fernández, se encontraron los Fernández ahí, Lo marcó Thiago Fernández y el caído es Fernando Fernández. Hay falta, tiro libre para Guaraní sobre la media luna, César. Ferfer hace la seña. Anín. Ahora sí vamos a ganar, César, entonces. Bueno, ahí está entonces, a la disculpa, solamente es un chiste al crack también, Ferfer hizo la seña pidió la variante urgente, así que atento a la gente de Guaraní que se puede venir la primera modificación del partido. Ya el Pipi Romagnoli mandó a calentar a uno de los mejorcitos y el otro el más o menos, me parece, vamos a ver. Ahí se viene la pelota en el área, después del tiro libre que se pierde por raya de fondo, no pudo llegar nadie. Sobre los 7 minutos esto todavía se mantiene en cero. Va a ser salida para Rodrigo Morínigo, salida para Libertad desde su terreno de juego. Saque de meta, César. Bueno, perfecto, entonces para que la gente nos siga acompañando a lo largo y a lo ancho del continente a través de todas nuestras plataformas digitales, en lo que se va dando, en lo que respecta a cada partido, en cada sueño. Por la fecha número 15 estamos del torneo Apertura también, la gente que nos siguen dejando sus mensajes también, a ver, desde Buenos Aires, algunos escuchando también, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en cada partido también. Ahí está la pelota dentro del área, lo buscaba Libertad, del rechazo, justamente de Saracho de cabeza, otra vez Libertad. Lucas Sanabria la queda la pelota por el medio para que la tenga Amin Molinas. Vamos a ver, lo hace jugar Amin más atrás para que se venga Thiago Fernández. Retrocede para Viera, pisan los pies de Néstor Jiménez. Amin Molinas abriendo para Espinosa, se quiere juntar Espinosa que viene con Amin. Amin retrocede, va buscando compañía, se muestra Néstor Jiménez. Por ahora se va metiendo en territorio rival despacito el equipo Gumarelo. Abriendo por derecha. La devolución con Diego Viera. En territorio rival ya prácticamente todo el equipo Gumarelo. Cruzando la raya que divide en dos el campo de juego. Ahí se viene. Abriendo por izquierda para Espinosa. Vamos a ver si se viene o no. Arranca Espinosa. Se saca rival. Mete el centro. Ahí Manol Segovia para rechazar, pero no muy lejos. Otro centro más de Espinosa. Se quiere llegar al cabezazo en el área, pero es defensivo. Otro más. Atención, se van sumando. Ahí está Lucas Sanabria. A ver si espera. Abriendo de vuelta por derecha para que se venga la proyección de frente. Levanta el centro. Era Steven Villalba el que levantó el centro por encima del travesaño, muy lejos arriba. No pasó nada. Esto se mantiene en cero todavía. Va a ser saque de meta para el cuadro Gumarelo, César. Bueno, ahí está entonces para que la gente nos pueda acompañar, para que la gente pueda estar con nosotros de sobremanera en cada partido, en cada jornada, siguiéndolo en esta transmisión. Como siempre, a darle like, a suscribirse. Entonces, ya se fue Ferfer, entonces ingresa el tanque Ramírez, entonces la primera modificación. Entonces queda en vestuarios lo del mejorcito, ¿verdad, César? Se hace demorar el ingreso del mejorcito. Bueno, por favor, Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Libertad. Pelota que va cruzando. Lorenzo Melgarejo rematando. Pelota cruzada. Cruzando el área, no estaba nadie. Va a ser saque de meta para el equipo de Libertad sobre los 10 minutos. Todavía no se vienen los goles. ¿Qué le falta al partido, César?
Bueno, saludo a don César, dice, no se escucha. Vamos a ver. A ver. A ver, entonces, a ver si podemos corregir. Yo le escucho bien al crack, no sé si hay alguna modificación. Bueno, a ver si, para mí que sí, ¿eh? Bueno, por lo menos ahí estamos con el querido crack Arévalos también, tratando de llegar con todo lo que va correspondiendo a este partido. 11 minutos de partido para que la gente nos siga acompañando de sobremanera en cada partido, en la emoción del fútbol. 11 minutos del compromiso, sí, César. Bueno, ahí está entonces, para que podamos escuchar al crack también, ahora sí. Gracias, tío Toto, y también ayudando en la parte técnica también, ahora sí, lo vamos a tener perfecto. Gracias, tío Toti, también acompañado, atento la gente a nuestro trabajo, César. Gracias a la audiencia. Bueno, hay un hombre caído, César. Y hay un hombre expulsado sobre el minuto 10. Patricio. El número 38, Patricio, por el Guaraní queda con él. Una lástima, César. Sí, realmente. No quiero decir cosas, pero ¿contra quién se está jugando? Anina, dice César. No. El fútbol es fútbol, Para mí no era todavía como para una roja. Más Bueno. que una amarilla. Vamos a ver. Lo vamos a. Sí. Una semana 15 con expulsiones. Lo tuvimos 2 hoy, ahora 3 y 2 expulsiones son 5. Bueno. Ahí está entonces los números también que va pasando el crack. Va a tener que retirarse. Bueno, ahí tendrá que retirarse Patricio. Una lástima, ahí vemos la repetición también con la imagen de apoyo. Saltó sobre Lucas Sanabria, el pie. Termina dándole al rostro más o menos, en lo que se pinta también. A ver si lo vemos de vuelta en otro ángulo. Estamos repasando, no dudó el árbitro igual para ahí con la tarjeta roja también. Pero es un salto normal, Julio. Y sí, es verdad. No hay reacción, no hay una pierna que va derecho a la... Es un salto, no puede saltar pegado a 2 manos. Y salta y cae donde tiene que caer. Bueno, perfecto, entonces. Gracias y al tío Toti también que va haciendo los pormenores para este partido. Para que la gente siga acompañando nuestro trabajo. Bueno, a ver si también esto lo obliga al Pipi Romagnoli a jugar de otra manera, ¿no? Y saca un mediocampista, va a tener que hacer doble trabajo el tanque. Va a tener que bajar a acompañar. Y algo que no entiendo, entra la sanidad, el jugador debe salir por la atención, no sale. Bueno, un expulsado, entonces ya tenemos aquí en la primera mitad del compromiso, donde sabemos que va complicando las cosas, pero ahí tenemos de sobremanera tener que, sí, César. Creo entendido que solamente que cuando cae el arquero no puede salir e ingresar otra vez. Y no. La regla es clara. Tiene que Cuando salir. es asistido por el doctor la sanidad, debe salir el jugador. Es verdad. Y esta vez no sale. No sale. Bueno. Permisos que no se cumple el reglamento. Tendría que haber salido. Bueno, vamos a ver. Así se va dando el partido. La juega justamente para el número 11 también. En este caso, que le va dando los números también importantes al equipo de Libertad. A ver si se va sumando arriba. A ver si tiene momentos también. Ahí va jugando Jiménez. Abriendo para Espinosa. Ahí está para Mati. Ahí está Mati, retrocede. Abriendo justamente para que se venga con Campuzano. Se mete dentro del área, mismo Molina, a ver quién llega. Ay, el viejo centro atrás que no pudo cerrar nadie, no estaba nadie. El cambio de frente la recibe justamente Villalba. Retrocede para que se venga Diego Viera. Ahí está Viera con Campuzano primero. La juega con Amin, la devolución para Campuzano. Vamos a ver, va cruzando el medio terreno del juego.
Se va mostrando, ahí está Lorenzo. Tiene que retroceder de vuelta Lorenzo, que sale de su zona de confort. Arranca de atrás de vuelta el equipo Gumarelo. Va jugando con Alexis Fretes. Villalba. Diego Viera. Lo espera Jiménez. La tiene Libertad, la tiene el cuadro Gumarelo. Para Matías Espinosa. A ver si arranca o no este partido para Libertad. Está cayendo Guaraní. Bueno, está en la cantidad de jugadores, digo bien. Por ahora 0-0, pero está acá con un hombre menos. Que eso le complica mucho al equipo de Guaraní también estar con 10 hombres. Levanta la pelota dentro del área, viene cruzado con mucha velocidad, con mucha vehemencia. No llegaba Matías Espinosa. Va a ser saque de meta para Guaraní. Está regalando situación al equipo de Libertad, César. Sí, bueno, por el momento no está aprovechando. Tener un jugador más dentro del campo de juego, esto hay que tener mucho cuidado. Es lo que dice Romagnoli, no vayan todos. Mucha atención, estamos uno menos, le dice a Thiago Servín. Bueno, perfecto, entonces, a ver, por ahora, esperando lo que puede llegar a ser también. Va a levantar el esférico. Ahí está Gaspar Sergio, levanta la pelota arriba. El cabezazo para disputarla. Termina cayéndose, pero rechaza como puede Diego Viera. Lorenzo Melgarejo sobre el círculo central, la lleva de pecho. Abre por derecha, busca compañía. No pudo llegar esa compañía, termina rechazando como puede el equipo de Guaraní. Va a ser lateral que corresponde al equipo Gumarelo. El Pipi Romagnoli dando indicaciones también en lo que va a pasar de este partido. A ver, le dice a sus compañeros vayan saliendo. Va a ser lateral que corresponde a Guaraní. Lo va a cumplir Thiago Servín. Todavía Guaraní en su terreno de juego, César. Aire Soluciones Inmobiliarias hecha, contactaron al 021-600-480 0981 9345-82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Perfecto, va jugando nuevamente. Ahí se viene con todo el equipo de Libertad. Le va rechazando, atención, se viene por ahí. Falta en perjuicio del jugador de Libertad. Espinosa y Saracho se encontraron por ahí. Otra falta más, hay tiro libre para el cuadro Gumarelo en territorio rival. Va sumando una importante pelota parada que lo puede aprovechar Libertad. Vamos a ver, por ahora se mantiene el 0 en este compromiso. Guaraní que ya hizo el cambio. Se había retirado Ferfer, ingresó Iván Ramírez y la expulsión de Patricio Coronel. Terrible lo que le había pasado a Guaraní también en este partido. Vamos a ver, retrocede hasta atrás para Rodrigo Morínigo. Intenta salir el cuadro Gumarelo. Por ahora todavía el 0 en este partido. La igualdad que persiste. Acordate que en Campo Grande las mejores empanadas son las de Don Quico León. Y para comer rico, a buen gusto, para una picada y donde están escuchando y viendo el partido también en la consentida del patrón, mi querido César. Indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, los contactos en Gemelo. Informa al 0985 12 0025. Ahí está, buscando otra vez Libertad, la pelota arriba, Lorenzo Melgarejo que la peinaba, llega Espinosa en el remate, el arquero Gaspar Servio termina tapando este remate. Se destapó Matías Espinosa, en la pelota la manda al córner. Hay tiro de esquina en el partido, César. El primero para el equipo Gumarelo del lado izquierdo del ataque. Bueno, perfecto, entonces, para que la gente nos siga acompañando en el partido de sobremanera, esperando a ver qué resultado puede ser lo que puede llegar a favorecer al equipo tanto de Libertad, tanto al equipo de Guaraní. Viene el centro, autoriza el árbitro a ver quién le pega, el rechazo defensivo, la pelota que caía en el área, termina buscando otra vez el conjunto Gumarelo. Néstor Jiménez se la deja para Amin Molina, se la deja pasar para Espinosa, otra vez para Amin Molina. Vamos a ver, ahí intenta acomodarse Amin, intenta girar, intenta hacer lo suyo. Se muestra Lorenzo también por ahí, otra vez retrocede el envión largo dentro del área, el cabezazo de Saracho. Ahí termina despejando el balón del área. La peinaba más que nada, se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde a Libertad. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 20 minutos de la primera parte. Y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, que está con 10 hombres. 0 para Libertad. Complicado, candente el partido.
El lateral que se viene dentro del área. A ver quién rechaza otra vez Saracho. La busca Tanda. A ver si puede llegar a salir. Ya otra vez Libertad, pero había falta. Cuando recibía, hay falta. Tiro libre para salir. Jugando el equipo de Guaraní, César. Gol de seguridad privada física para empresa, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 092-220. Gol de seguridad privada. Bueno, todos tienen su seguridad. Nosotros tenemos la nuestra. Golden Seguridad para contratar la seguridad que te falta en tu evento, ¿eh? No tenés que improvisar. Con Golden solucionás el problema. Ya ahí haces todo lo posible para que tu evento salga de la mejor manera con Golden Seguridad. Porque lo principal para un evento tiene que ser la buena seguridad, César, ¿no? Si no, no pasa nada. Así mismo, clínica privada Moreno Torero, atendido con los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1051 entre Brasil y Estados Unidos. Informa 021 11 886 091 90 70 39. Clínica privada Moreno Torero. Bueno, hace como nosotros, contratar tu seguridad con Golden Seguridad, ¿eh? Atención, el saque manual que va buscando Guaraní, intenta someterlo a Libertad, va presionando todos los hombres de Guaraní en territorio rival, una pelota que cae en el área, atención, viene el cabezazo, Saracho que estaba como un delantero más, ¿qué hacía Saracho en el área? Se metió como un 9, César. Y bueno, se metió como un 9 cada vez que pueda, le aplicó un golpe de cabeza leve para mí, seguro, Rodrigo Morini. Bueno, ahí está. Hay una falta, me parece, en estas cuestiones de la vida. Mañana continúa la intermedia. Mañana estaremos por Juan León Mallorquín para el compromiso entre General Caballero y Carapeguá. Me dijiste que General Caballero, el descendido, pero que recibió una buena platita por ser campeón de la Copa Paraguay, César, ¿no? Recibió buena plata de la APF, de la Gobernación y de la Intendencia. Bueno, un lindo presupuesto hay ahí entonces. Buen presupuesto. Bueno, mañana estaremos por ahí, por General Caballero, por el estadio de Carendí, por el, ¿cómo sería? La hierba que se prende, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿por qué será que tiene ese nombre, no? Una gran pregunta. Si alguna de la audiencia que está escuchando me puede responder. Zona yerbatera. Y Carendí, porque Carendí dice. Sí, porque la hierba pues se hace del fuego. Bueno, extraño, ¿no? Carendí. Bueno, ahí está. La va jugando el equipo de Libertad, el equipo Gumarelo. La va buscando Álvaro Campuzano, el cambio de frente para Steven Villalba. Engancha para su perfil. Pierna zurda. Otra vez para Álvaro Campuzano. El cambio para Matías Espinosa, que la recibe, pone la pausa, sale Daniel Espérez. Atención, levanta el centro al corazón del área. Y Manon Segovia, otro cabezazo más. Aplica otro cabezazo en el medio de Álvaro Campuzano. La pelota que la fue justo a Matías Espinosa. Termina ganando la espalda de Pérez, comete la infracción. No lo bajó, pero lícito, dice el árbitro. La juegan por el medio, quiere escaparse. Tanda, hay una falta. Sí, señora, hay falta. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Por el medio sector, la falta de Campuzano. Hay tiro libre para Guaraní en su terreno de juego todavía, César. Sí, señor. Luz baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabrita. Para Guaraní 967, casi Teniente Fariña. Informa al 0984 476135. Luz baja, diseño e impresiones. Bueno, ahí está entonces. Ahí está. Para que la gente, ¿sí? Hablando de Luis Carlos Chamorro Cabrita. Sí. Está en la gradería oeste, sentado observando a su Guaraní querido. Bueno, saludamos entonces al amigo que está escuchando también, Carlos Cabriza, ¿no? Luis Carlos Cabriza. Chamorro Cabriza. ¿No será un pariente de un doctor que es Cabriza también? Podría ser. Está el doctor Cabriza de Villaliza. No sé si será hermano, pariente, familiar. Bueno, consultaremos, ¿no? Sí, señor. Bueno, 25 minutos de la primera parte. Lo vivís el resultado con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Gemelos marcando que esto todavía persiste el 0 en este partido. Guaraní con 10 hombres. Complicado el equipo Gumarelo. Complicado el equipo del Pipi Romagnoli. Ahí la pelota que va quedando para Saracho. Saracho para Imanol Segovia. El argentino abriendo por derecha para Pérez. Quiere cruzarse Guaraní.
Mirá si golpea primero Guaraní, rechaza por ahí Néstor Jiménez, el lateral que corresponde a Guaraní, ya en territorio rival, se quiere sumar, se quiere alistar. A ver. Ahí está. Lo va buscando para el saque manual el equipo de Guaraní. Ahí se espera, se demora Diego Fernández cumpliendo la pelota alta arriba. Para López. López que intenta dominarla, intenta hacer el cruce, intenta hacer el pase, pero ya recupera libertad. Retrocede el Guma para el arquero Rodrigo Morínigo. Se la juega por derecha para Steven Villalba. Quiere hacer el cruce con Lorenzo. La pelota que la termina recuperando Villalba después de haberla perdido. Perdió con López. La juega al medio para que se venga Amin Molinas. Amin Molinas abriendo por izquierda para que se venga Matías Espinosa. Gana la espalda nuevamente de Pérez. Se mete Espinosa. Levanta el centro, el corazón del área. Se pasó de rosca. Ay, ay, ay. Lo que se acaba de perder Libertad en el área. Se equivocó el Guma. Error, desconcordancia en la jugada, César. Y no dudes que después al terminar la jugada haya verificación VAR. Bueno, ahí está entonces. Vamos a ver. Por ahora se hace esperar el golcito. ¿Qué le falta al partido para que vengan los goles, César? Cambio de balón. Tiene que venir la pelota Golti. Esperamos el momento Golti del partido. Se hace esperar. Se viene por el medio. Ahí está Min Molinas. Vamos a ver. Intenta girar. Quiere cruzarse. Se viene una pelota más. El remate. Se tapa el rostro porque no lo puede creer. Ay, 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 Lucas Sanabria. ¿Qué quisiste hacer? Termina rematando solamente para cerrar la jugada. Sobre la media luna. Por encima del travesaño. Se pierde Libertad. Lo que podía haber sido el primero del partido, César. Bueno, sucesivos toques, pero no pudieron aprovechar una magnífica oportunidad hasta la portería de Gaspar Servio. Tapal, Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos. Servicio, remite, venta, ejecución nacional e internacional. Informe al 0981 119013 0983 4757. Tapal, Rentacar. Bueno, perfecto entonces. Para que la gente también siga acompañándonos a través de todas nuestras plataformas digitales, especial a don Tío Toti también que está escuchando fuera del país, toda la colectividad paraguaya que nos escucha en Argentina y el mundo. Retrocede hasta la portería de Gaspar Servio, sale sobre la media luna, rechaza arriba, atención para Diego Fernández que se mete en el área, atención que la puede manejar, la pelota se pierde por allá de fondo, no pasó nada, no lo cante, no lo grite, no se abrace, pelota con demasiada violencia. Se termina perdiendo de arco a arco, prácticamente salida para Libertad, César. La consentida del patrón Urban Barby, la mejor picada y bebida bien fría, lo tiene. La consentida del patrón, reserva 081 34 0004, la consentida del patrón. Perfecto, entonces, ahí está, la pelota para el medio sector, la va teniendo Guaraní, el cabezazo, intenta interpelar arriba, no pasó nada. La quiere buscar el tanque Ramírez, ya la perdieron. Se quieren cruzar de vuelta sobre Diego Viera. Ay, 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 termina buscando por derecha. Va saliendo con Alexis Frete. Ahí se viene con Villalba. Se cruza. Primero con Lucas Sanabria. Al medio para Min Molinas. Se muestra Min. El cambio de frente para que se venga Espinosa. Atención, primero con Alexis Fretes. Ahí está Fretes. La juega para Min Molinas nuevamente. La pelota metida con profundidad, filtrada dentro del área. El cabezazo es defensivo para rechazar en dos tiempos. Ahí Saracho, el último en rechazar. Se viene Libertad de vuelta. Amin Molinas. La devolución, no pasó nada. Termina saliendo Guaraní. Recupera tanda con Luis Martínez. Va jugando por derecha para Daniel Pérez. Levanta por arriba. La controla Guaraní. Se quiere meter al ataque López. Con el tanque Ramírez que lo espera arriba. Ahí está Tanda, abriendo por izquierda para que se venga la proyección de Thiago Servín. El cambio de frente y ahora sí, fútbol paralizado. La falta de Néstor Jiménez sobre Diego Fernández y sale el cartoncito amarillo, César. Y bueno, la primera tarjeta amarilla, jugada de atrás, pero amarilla. Bueno, ¿le huele a algo, César? Hermano, ya te dije ya. Bueno, cartoncito amarillo para Néstor Jiménez, ¿verdad, César?
Sí, señor, para el número 4 es lo que viene. Reclama Gaspar Servio que iba en el ataque el jugador de Guaraní y es enganchado de atrás. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 30 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Libertad. Con uno menos el equipo de Guaraní tras la expulsión de Patricio Coronel. Cartoncito amarillo para Néstor Jiménez ahora. La falta es por la jugada anterior que lo llevó puesto al jugador de Guaraní, que todavía sigue sobre el gramado de juego, sobre el campo de juego. Se hace demorar este partido. Acordate que estamos hidratados con Aquafiore, la mejor del país, la mejor de todas las aguas, porque te hace rendir con la potencia de un jugador, ¿eh? Así que anotalo. Aquafiore, la potencia del jugador. Para hidratar, y aprovechan también para hidratarse un poquito. Ahí veo el agua Aquafiore también dentro de la cancha, César. Ya se van pasando esto, ya se refrescan un poco. Lógico, la gente de Guaraní usa Aquafiore. Necesitas un cerrajero del automóvil, cerrajería Gran Santo, lo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida Gran Santos 734, informe 021 211 22 12 14 y 081 52 7808. Cerrajería del automóvil General Santos. Perfecto, el tiro libre para Guaraní lo va a cumplir Gaspar Servio prácticamente sobre el punto de inicio de juego. Gaspar Servio dando indicaciones, va a autorizar Álvaro Jiménez, el árbitro. Levanta el centro, el cabezazo defensivo para cortar. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní por el lado izquierdo, lo va a cumplir Thiago Servín. Vamos a ver una pelota que va a tener otra vez la posibilidad de buscar, esta vez con el juego manual, una especie de córner corto. Lo va a levantar Tanda. Está Patricio Tanda para levantarlo. Levanta la pelota con las manos, a ver qué pasan estas acciones de la vida. El rechazo nuevamente defensivo, lo va a meter Servín en las manos del portero Rodrigo Molinio. No pasó nada. Sale de contragolpe con las mismas líneas por el sector izquierdo. Vamos a ver, lo espera. Ahí está Néstor Jiménez. Se hace demorar. La juega para Álvaro Campuzano, que va pisando el círculo central. Mira por la derecha para fijarse primero con Villalba. Después con Fretes. La tiene Libertad. Tiene toda la libertad por ahora de jugar en territorio rivales. Se ve a Mina, atención, lo quiere buscar. Quiere buscar el pase, lo terminan bajando, no pasó nada. Se cayó encima el jugador de Guaraní, pero no era falta, dice el árbitro. Se repone todo, se levanta, se continúa el juego. El momento sagrado del partido, 33 del partido. Saludamos a toda la gente también, deseando felices Pascuas a toda la gente también que nos va acompañando en la transmisión deportiva. Atención que se levanta, ahí va Alexis Fretes, quiere encarar, quiso cruzar, termina jugando para atrás, para Álvaro Campuzano, al medio se muestra Sanabria, Amín Molina, primero Néstor Camacho, jugando con Espinosa, ahí está Mati, retrocede, otra vez para Álvaro Campuzano por el medio terreno de juego, espera, apunta a Fretes, termina cayendo, Campuzano que no pasó, Saracho que fue al piso, que termina cortando, a ver, quiso recuperar la Guaraní, por ahora es todo de Libertad. Ahí está Alexis Fretes con Villalba, la predicción para Villalba, va corriendo, se va metiendo por derecha, gana, foto de cancha, también mete el centro. Saracho nuevamente para rechazar, como podía. Esto va a ser para Libertad todavía, de ida y vuelta el partido. Candente el clásico moderno del fútbol paraguayo, Pedro, con una antigüedad de bastantes años, desde 1906. Que se va jugando el clásico entre Guaraní y Libertad. Acordate que cuando se jugó en la cancha de Libertad, en la Huerta, había terminado, si me repetís el resultado, César, 2-2 o 3-3 era. 3-3. 3-3, sí señor, un partido que donde arrancaba ganando Guaraní y lo empató Libertad. Ese fue un partidazo. Bueno. Acá, amarilla. Ah, yo pensaba que era el 4. Bueno. No, es el jugador número 34. Tuvieron la segunda amarilla Sí. de parte del árbitro. Para Steven. Exactamente. Bueno, es para Steven. Villalba, el cantoncito amarillo también. Saltó toda la hinchada de Guaraní para reclamarle al árbitro la falta sobre López. Va a ser tiro libre, pelota parada para Guaraní. Marcando el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35.
de la primera parte y el resultado lo vivís con gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Libertad. A ver qué pasa. Cartoncito amarillo para Steven Villalba. 2 amonestados en el partido, ambos de Libertad. Los extremos, los defensores. Lateral derecho Steven Villalba y por la izquierda Néstor Jiménez. Se hace demorar. ¿Quién le pega el tiro libre, César? Y creo que lo va. El 26 es el que normalmente hace Diego Fernández, normalmente el que se encarga. Poste que él es zurdo, pero normalmente sí, de esa posición él es el que se encarga. Bueno, ahí está entonces la gente que se hace demorar con todo lo que va dejando este compromiso también. Gracias a todos por darnos la posibilidad de poder estar en cada transmisión, en cada partido. Bueno, ahí para que la gente nos pueda dar like, para que nos pueda acompañar de sobremanera. Sigue todavía caído. Y esto tenía que sacarlo ya, César, ¿no? Y creo que sí, ya por lo menos 2 a 3 minutos ya pasó ya eso. Me parece que equivocado lo de Álvaro. Pero lo pueden atender afuera, César. Sí, tiene un corte en los labios. Y bueno, se hace demorar lo que es este compromiso para ver en lo que queda también del compromiso de este partido. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, se hace esperar, se hace demorar lo que puede llegar a pasar en este partido. Todavía esperando la emoción del juego, ya la pelota levantada, el rechazo, otra pelota metida dentro del área. Rodrigo Mourinho que recoge la pelota con las manos. Hace salida para el conjunto de Libertad, César. Si hablamos a ayunar bien, el Santísima Trinidad no ayuda. El único lugar, Copetín León. Informa el 081-47-6778. Copetín León. Sí, señor, las mejores empanadas en Asunción son las de Don Kiko León, sin dudas. Se viene el cuadro, Marelo, atención, viene el rechazo por el medio, Álvaro Campuzano la levanta. Atención que se viene Matías Espinosa que se quiere escapar. Al cruce vino Néstor Camacho, retrocede. La va teniendo otra vez el cuadro Gumarelo, el albinegro. Ahí está, abriendo por derecha porque se viene la proyección de Alexis Freto, lo espera Villalba. Ahí está el cruce, se mete Villalba dentro del área, a ver, termina llegando. No, primero llegó el defensor. Primero llegaba Guaraní para defender. Otra vez para Thiago Servín, se junta con Tanda. Con Martínez también en el medio. Otra vez para Servín por el lado izquierdo. Levanta la pelota al medio, atención, y esta puede ser la primera de Guaraní, se pasó, termina marcando, tiró, gol, 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 gol. ¡Gol de López! ¡Gol de Guaraní! Para mí, posición lícita aparte, lo termina dejando pagando a Rodrigo Mourinho que sale para achicar. Y en la media luna, el factor suerte que condicionó a Mourinho, pero que favoreció de forma eficaz a López para marcar el primero del partido. Matías López lo pone en ventaja al equipo de Guaraní, que está con 10 hombres, lo sabe ganar, lo sabe llevar. Aquí está el primer flechazo del legendario César. ¡Qué pelota le metieron al Chico López! Acertado, bien habilitado. Sale el portero Rodrigo Mourinho. Lo que siempre digo, al salir al arquero y a cortar a un jugador siempre va a saltar. Él, sin embargo, debajo la pierna lo pasa y lo empuja suavemente con la pierna derecha para abrir
para flechar el primer flechazo sobre minuto 39 de la primera etapa. Lo dejó pagando justamente a Rodrigo Morínigo. Se vino el primero de Guaraní, que no le costó nada la baja de un hombre menos. Jugó mejor Guaraní, supo aprovechar una pelota, pero este es quirúrgico este pase de César, y la letalidad que tiene López en el área, pisando el área rival también del otro lado para definir. Estratégico, todo en conjunto para que el Pipi Romagnoli, a pesar de estar con 10, está sacando la ventaja en el partido, César. Y nos está notando aquí, digo, Julio, que Guaraní está jugando con 10. Señor, por ahora está dando cátedra de juego el equipo, el aborigen. Está cayendo el albinegro, abriendo por derecha, buscando Néstor para Matías. Ahí está, nuevamente al medio, se viene Diego Viera, va buscando todo para Libertad, que no se rinde, que quiere buscar con Amín Molina. Entregó mal. Julio. Sí, señor. Y esto lo hace preocupar a Francisco Chiquiarte. Mira la banca, autoriza que empiecen a trabajar la parte física. Sí, señor, empezó a trabajar la banca de Libertad también. Era lícito, ahí lo están revisando de vuelta en el VAR, te digo. Posición totalmente lícita, la de Mario López, y la definición, obviamente. Como los dioses, magistral, dudó un poquito para gritar, pero después se dio cuenta que era todo lícito, y a romper la garganta contra los hinchas de Guaraní que estaban ahí. Ahí estaba la madrina también saltando de alegría, César. Sí, señor. Ah, usted ya lo vio a la madrina. Y me imagino que ahí está con los globos. Estoy mirando y no lo estoy ubicando, estoy preocupado porque lo quiero pascuar. Ah, claro, hoy es el domingo de Pascua. Sí, señor. Bueno, espero que la encuentren. ¿Y no está? ¿No está la otra de Guaraní también? Ella ya llegó, Lisa, ya llegó. Ah, Lisa. Espectacular, hermosa como siempre. Se ve entero, Bueno, ahí está el Pascua entonces. Ahí está, lo va buscando por ahí. Ahí está, a ver, hay una falta. El árbitro dice que hay falta en perjuicio de Fernández. La falta del otro Fernández. Es muy difícil, Está Diego, está Thiago, los dos Fernández. Hoy me pasó con el equipo de Paraguarí y el equipo de, ¿cómo se llama? De Santaní. Sí, González con González, Duarte con Duarte, Mereles con Mereles, y después había un apellido más, el otro, eran todos iguales. Eran muy complicados los partidos porque de un lado había, lo mismo que ahora, Fernández de un lado y Fernández del otro, y la gente seguramente va a pensar, pero no hay otro jugador en cancha. Pero es verdad, está Thiago Fernández, que le comete la infracción a Diego Fernández como en esta ocasión, y hay tiro libre para Libertad, pelota parada, lo puede ampliar Guaraní, César. Y es el perfil de Diego, hay que ver si justamente ya agarró al lado está Daniel Pérez, pero creo que no, es para Diego Fernández. Está Diego Fernández para buscarlo, quiere ampliar el marcador el equipo de Guaraní. 44 de partido, sin mirar y sin mirar el tablero. ¿Cuánto más se merece el partido? Decímelo rapidito, César. 4 para mí. 4 entonces. Levanta Fernando Fernández, el arquero Rodrigo Morínigo, que desea el rebote. Ahora sí, decime, César. 4 para mí. Bueno, vamos a esperar entonces a ver cuánto más se jugará en este compromiso. 44 y segundos nada más para venir. Ahí está la pelota que va cruzando por el medio. Un campo minado de la gente de Guaraní. Hay falta. Hay tiro libre para el equipo de Libertad. Se fue al piso Alexis Fretes. Sigue sentido, sigue dolido. Gran remate de Alexis, de Diego Fernández. Buena tapada y buena reacción del arquero Rodrigo Morínigo en la anterior, César. Sí, quiso adivinar. Casi pagó caro el plato Rodrigo. Sí, señor. Va buscando otra vez Libertad, no quiere rendirse, quiere que esta primera mitad termine empatado, que termine igualado. Por ahora está ganando Guaraní con 10 hombres. Atención que se viene, buscando Néstor. Sí, señor, 4 más y lo vio, me parece que me hace trampa. 49, entonces 4 más se juega, César. Usted lo dijo todo, 4. Me parece. En el segundo tiempo, a los 40, dame recordarle. Bueno, a los 40 y 41 te preguntan, A los 41 te preguntan. A los 40, bueno.
Perfecto, entonces, porque ya los muchachos están sospechando, ¿eh? Hay un análisis. Hacemos... por mayoría de votos usted pierde la encuesta. Bueno, ahí va a salir jugando Gaspar Servio, 45 de 49 en el partido. Quédate con nosotros hasta el final porque esto todavía va a ser un final con suspenso en esta primera parte. La pelota arriba buscando a Diego Fernández, a ver... Estaba Iván Ramírez también que se caía, recupera Libertad, una pelota con mucha velocidad para que se venga Espinosa. Ahora arranca Espinosa por el sector izquierdo que gana a fondo de cancha, termina buscando a ver Espinosa que lo quiere encarar, quiere cruzar la marca, quiso hacer el túnel, no pasó. Por acá no, le dijo Segovia. Termina rechazando, se vino a buscar Ramírez la pelota, lo persigue por ahí, a ver, falta, sí señor. Y esto para tranquilizar el juego. Salía a buscar Diego Viera la falta sobre Iván Ramírez que supo aguantar, que supo conseguir la falta y tiro libre para Guaraní en su terreno de juego todavía. Sí, señor, va a ser el encargado Gaspar Servio. Bueno, ahí está entonces para buscarla Gaspar Servio y a todos a correr. 46 y medio de 49 en el partido. Van todos, mirá si se lleven el segundo de Guaraní, estallamos todos acá, Atención que todo puede pasar, un final con suspenso. La adrenalina puro el fútbol paraguayo en su fecha número 15. La pelota en el área, el rechazo defensivo. La vino a buscar Matías Espinosa, se junta con Matías. Ahí con justamente Néstor Jiménez. La pelota juega por el medio, Amin Molinas, Alexis Fretes. La corrida de Villalba que se va saliendo a toda velocidad. Alexis Fretes la juega al medio, la puntea dentro del área. Un pase filtrado para quién. Para el arquero Gaspar Servio que hace minutos, que hace segundos. Y todos. Ahora sí, lo presionó Lorenzo Melgarejo para que la suba con las manos. Como chango al mono, lo termina subiendo la pelota a los hombros. Y termina sacando con las manos ya otro avance de Guaraní. La vuelve a cortar el equipo de Libertad. Ahí está. La va buscando por el sector izquierdo. Quiere salir Néstor Jiménez. El amonestado en el equipo de Libertad. La juega para Min Molinas. Arranca Min. La juega por el medio. La tiene el equipo de Guaraní. Vamos a ver. Arranca Guaraní que se quiere venir. La juega al medio. Se toma su tiempo con Martínez. Abriendo por la izquierda para que se venga Diego Fernández. Muy retirado del arco. Muy retirado del área. La juega para Thiago Servín. Arranca Servín. El pase y la devolución de tanda. Levanta el centro al corazón del área. No estaba Ramírez. Pelota que se va a jugar por fondo de cancha para Libertad. Presionado por Guaraní. Que no puede salir. Que no encuentra salida. Termina siendo el lateral que corresponde a Libertad. A segundos nada más del final de la primera parte. 48 y monedas. Lo viene viendo el reloj del árbitro principal Álvaro Jiménez. Y este partido no va más en la primera parte. A segundos nada más de que pite el final. Amin Molinas, Espinosa, Álvaro Campuzano abriendo por derecha para que se venga la proyección de Villalba. Lo espera Fretes. Ahí está Alexis. Quiere correr la devolución. A ver. Saracho que te viene metiendo la marca. Saracho que no lo pudo cortar del todo. Vuelve a recuperar Lorenzo Melgarejo. Quiso hacer el toque mágico. Pegan Saracho. Vino al capitán. Puso el pecho, el hombro, el corazón, la vida. Va a ser lateral y va a ser lo último que va a corresponder en esta primera mitad. Lo último. En este primer tiempo levanta el saque manual dentro del área. El cabezazo defensivo. A ver si le pega a alguien. La pelota que pega en Ramírez. Y el árbitro dice que esto no va más. Infla los pulmones. Marca el círculo central. Dejaron de correr. Dejaron de funcionar en esta primera parte. Resultado parcial. Guaraní 1 con 10 hombres. El gol de López. Libertad 0. Final de la primera parte, César. Final de la primera etapa con 49 minutos 23 segundos 19 milésimas. Terminó el partido, Julio. No pasamos todos, César. Bien cronometrado yo tengo, Julio. No, por eso. Y nos pasamos bastante del tiempo adicionado. Nos pasamos realmente. Porque si ese lateral ya no hubiera entrado. El lateral entraba todavía. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Y te parece? Vamos a una tanda. 7 minutitos. Y retornamos cuando usted me diga nomás. Retorna y hablamos de la publicidad. Igual vamos a tener la publicidad en la pantalla también para que de esa manera
la gente nos pueda dar su votito de apoyo, su votito de aliento también en el compromiso, en lo que se pueda dar de partido. ¿Y te parece? Un poco. Sí. Espéreme un ratito, voy Bueno. a estar fijándome en la sub-17, minuto 52, sigue 1-1 Paraguay-Uruguay. Tanda y ya retornamos entonces, César. Así mismo, señor. Pausa y ya volvemos.
bueno, volvemos. Libertad con 3 variantes. Viene el 11, que es Gustavo Aguilar. Viene también el chico. No el chico es el 18. Hablamos de Iván. 18 es Iván Ramírez, Iván Franco. ¿Dónde está el 18? Acá está el 18, Iván Franco. Y se viene Superman Ramírez, lateral derecho, camiseta número 3. Va a modificar en los 3 puestos: defensa, medio campo y adelante. Con esto Francisco Chiquiarse prefiere frescura para poder un poco llegar con más intensidad hasta la portería de Gaspar Servio. Recordemos que Guaraní no tiene ni una tarjeta amarilla ni una roja. Patricio Coronel sobre el minuto 11. En Libertad 24, Steven Villalba es el chico que, así como está la cosa, va a ser cambiado. Y el 4, Néstor Jiménez. 2 tarjetas amarillas tiene el equipo Hugo Marelo, el equipo liberteño, con 3 variantes del arranque en este segundo tiempo, mi querido Julio. Bueno, perfecto, entonces por ahí se va dando en lo que va este partido también, en esta primera mitad, que le termina sacando la ventaja a Guaraní con 1 menos incluso tras la expulsión de Patricio Coronel, y no se notó mucho, la verdad, no se notó mucho la ausencia de 1 menos en Guaraní. Supo sostener el partido, supo cómo quedarse con este 1-0, que fue un gran gol de López, y que esto lo obliga a Francisco Chiqui Arce también de hacer las modificaciones que está comentando el querido César también, porque el segundo tiempo tiene que salir a buscar, está obligado a salir a buscar el empate, y por supuesto si después lo puede ganar también, pero el obligado a partir de ahora es el equipo de Libertad, César. Así mismo, no lo veo a Steven Villalba, no lo veo a Mimo Linas, y creo que también puede ser Alexis Fretes, el 14, puede. Todo puede ser, ¿no? Bueno. Ahí está, acá me corrige el compañero, agradecido. Néstor Jiménez es el que no está. Vamos a ver, ahora ya alza a la paleta. Pero ¿por qué yo tiene que esperar que salga todo el árbitro para hacer el cambio? Se puede hacer porque el cambio es antes. Bueno. Ahora sí, ahora salió, ya pasaron, ahora realizar. Sí. 18 por 4. Sí. 2 por 27. Y 11 por 34. Ahí está. Ahí está bueno, el cambio correspondiente. El 2. El 2, Iván Ramírez por el 27. 18, Iván Franco y Gustavo Aguilar. Bueno, perfecto, entonces ya están los protagonistas para el segundo tiempo. Autoriza el árbitro principal, ya está en marcha, lo vivís a través de Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sports, para lo que es esta fecha número 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo de la Copa de Primera. Aquí en La Arboleda estamos en el barrio de Santísima Trinidad, donde Guaraní le está ganando con 1 menos, 1-0 a Libertad. Por la mínima gana el Aborigen. En el relato su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, en los comentarios el querido César Ramón Arévalos. Juega Libertad, 3 variantes, se fue Molina, se fue Villalba, se fue Jiménez, justamente lo que decía el crack, y se vino Ramírez, Aguilar y Franco. Las variantes obligadas que tiene, arriesga, atención, se vende la pelota por el techo del arco. Libertad llegó con todo, César. Y bueno, es lo que va a buscar del inicio de este segundo tiempo, llegar rápidamente al gol del empate y luego ya buscar el triunfo, Julio. Y fue buena la intervención también para buscar en esa pelota el equipo de Libertad. Bueno,
Increíble momento para Libertad, que no lo puede creer. Seguramente Chiquiar se lo va a pensar. No puede llegar a perderlo, digo yo. Y hay dos Iván Ramírez dentro del campo de juego. Hay uno delantero y otro defensor, ¿verdad, César? ¿En el conjunto de Libertad? No, hay dos Iván Ramírez dentro del campo de juego. Ah, sí, sí. Uno en Guaraní y otro. Uno es Tanque, el de Libertad. Perdón, uno es Superman, el de Libertad. El de Guaraní es el Tanque. Bueno, para tratar entonces, Iván Superman Ramírez, el Superman y el Tanque, porque si no, es lo que me pasaba hoy con el partido entre Paraguarí y Santaní. Muchos nombres similares, muchos homónimos de un lado, de un otro, apellidos similares. 47 de partido. Vamos a ver, se viene Iván Franco, pelota que se pierde por un costado. Ahí está Superman Ramírez. Va a ser rápido, juega atrás. Va teniendo el conjunto Gumarelo, el cuadro de Libertad. Ahí está Gustavo Aguilar. Lo busca. Metear. Se recuesta por izquierda con Alexis Fretes. Guillera. Pelota para Campuzano. Se muestra Min Molinas. Con Franco primero. Ahí está. Pelota bien metida. Vamos a ver. Digo bien. Franco, que ocupa el lugar de Amin Molinas, es casi similar. Es chiquitito, igualito. El pase prácticamente. Y lo de Iván Ramírez, que se coloca por la derecha. Y Gustavo Aguilar, que parece que juega a 3/4 de cancha, como un mediapuntas antes de Lorenzo. Y va sumando gente al medio. Hay falta en perjuicio del jugador de Guaraní. Va a salir buscando Gaspar Servio. Lo va a levantar Gaspar. Está ganando Guaraní por 1-0 en la mínima en la Arboleda. Hoy domingo 5 de abril, el día de la Pascua. Ahí está, levanta la pelota Servio. Lo vino a buscar en el choque, ganó primero Superman Ramírez. La va teniendo Guaraní. Levanta el centro, el corazón del área, pero el rechazo defensivo lo recibe de espalda. Iván Franco, le cometen infracción. Sí, señor, la falta existió. De Thiago Servín. Hace jugar rápido, circula rápido el esférico para Libertad. Lo mueve rápido. A ver qué pasa con estas cuestiones de la vida también del fútbol. En la primera mitad. En la primera mitad del compromiso, levanta el centro, el corazón del área de cabeza. Termina rechazando como puede. La gente de Libertad otra vez para Franco. A ver si levanta otro centro de derecha a izquierda. La pelota cerca de la madrina de Guaraní. César, ¿ya la viste? No lo estoy todavía cantando. No sé qué vestimenta tiene hoy en día. Tenés que buscar los globos ahí. Azul y negro. Bueno, voy a estar fijando. Bueno. Ahí está el Pipi Romagnoli mirando la pizarra, también dando indicaciones. Por ahora Guaraní con uno menos lo está ganando. No lo puede creer el Chiquiarse, porque con uno menos le alcanza a Guaraní para estar ganando por la mínima. ¿Partido justo o no? No sé, ya le vamos a preguntar al crack si es un partido justo. ¿Y qué le pareció? Lo que me debes ahora en esta primera mitad es la actuación del árbitro, la puntuación. Pero después de esta, se ve en el taco, atención, quiere venir la devolución para Lorenzo. No pudo ser. Termina controlando la pelota el esférico Gaspar Servio. Y ahora sí, va a ser saque, salida para Guaraní. Te consulto en el podio del 1 al 10 el puntaje. Vamos a hacer como Masterchef o esos programas también que son así, con el, imagínate que está con el cartel en mano, del 1 al 10, ¿cuánto es tu puntuación para el árbitro? Por ahora, la intervención de Álvaro Jiménez en esta primera mitad, César. 7. Bueno, ¿por qué no 10, no? ¿Qué será que le faltó? ¿Por qué será el 7? No es muy bajo, tampoco muy alto. Está en un término medio. Bueno, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota de Golti, 50 minutos de partido, 5 minutos de la segunda parte. Lo hice a través de Más Deporte. Dejanos tu comentario, dejanos tu like, dejanos acompañarnos hasta el final. Lo va a levantar Gaspar Servio, levanta el esférico por arriba. La pelota que va circulando por el medio sector.
Ahí está el ping-pong de cabezazos en el área. Ahí está Iván Franco que recibe. Se la deja para Superman Ramírez que quiere adelantarse, que quiere cruzar de una. No pasó de Thiago Servín. Recupera Álvaro Campuzano, retrocede para Viera. Espera Alexis Fretes. La tiene el conjunto Gomarelo. Ahí está Alexis Fretes abriendo por la izquierda. El taco. Matías Espinosa. El chiqui que lo mira con unas caras de... ¿Qué te pasó, papá? Lo quería comer vivo. Va a ser lateral que corresponde a Guaraní todavía en su terreno de juego por el lado derecho, César. Minuto 82, sub-17. Paraguay 1. Uruguay 1. Está empatando Paraguay. Por lo menos no está cayendo. Había caído por la mínima diferencia, ¿verdad? En el partido anterior con Ecuador. Así mismo, 1-2. Sí, señor, 1-2. Es la forma correcta, a pesar de que podemos decir 2-1 también, pero lo correcto es decir 1-2. Ahí está. A pesar de que suena feo decir 1-2. Pero bueno, es así. Ahí está Milton. Sí, César. Normalmente digo así porque la planilla del COME figuraba Paraguay primero. No, por eso yo entendí lo que dijo, pero a veces no queda bien, viste, decir 1-2. Porque el que no sabe la planilla lo va a confundir. Correcto. Pero cayó Paraguay 2-1 para que la gente lo sepa de buena manera. Pero el crack lo dijo de forma correcta, sin dudas que lo dijo de forma correcta. Ahí está la pelota, el cambio de frente buscando a Matías Espinosa. Se la deja ahí nomás. Pero no pudo Lorenzo. Aprovecha Guaraní. Martínez abre por derecha para que se venga a buscar como puede López. Encara a López. Vamos a ver, termina pasándose, quitándose rivales. Aceleró por derecha Pérez, pero ya le comieron el balón. La tiene Libertad por el medio sector. Va pasando los minutos, va pasando los segundos. La herida cada vez se va ampliando más para el equipo de Libertad. Lo va ganando el Pipi Romagnoli en este clásico moderno pero antiguo. ¿Cómo se entiende? Un clásico moderno pero antiguo. Para mí es un clásico de antaños. El subclásico de antaño, diría yo, ¿eh? El más añejo de los clásicos también, porque primero fue el clásico, me imagino, Guaraní Libertad, antes que Cerro Olimpia. Porque después fue Olimpia. Atención en el centro, el cabezazo. Por encima del travesaño, cabeceó Matías Espinosa. Llegó nomás el equipo de Libertad, César. Sí, señor, llegó acomodadamente, llega a aplicar golpe de cabeza, no le da dirección. El clásico más añejo es Olimpia Guaraní. Ambos, Olimpia por ser el primero y después Guaraní por ser segundo en años. Sí, entendí, César, pero te digo que debe ser un clásico más viejo que de, por ejemplo, Cerro Olimpia, el de Guaraní Libertad. Sí, pues Libertad es... Claro. Se fundó antes que Cerro. Desde 1906 jugaron y Cerro se fundó en 1912. Sí, Por eso te digo, uno de los clásicos añejos también es Guaraní Libertad, incluso más viejo que el superclásico. Sí, señor, tiene razón. Sí. Es un juego de palabras que complica, pero es así. Así mismo. Es el clásico más añejo antes del superclásico. Obviamente sin desmeritar lo de Guaraní Olimpia, que es el primero. Y el segundo se posiciona Guaraní Libertad. Ahí está. Levanta el Guma. Pelota en el área. Termina sacando Imanol Segovia. Levanta nuevamente Fretes la pelota con mucha aceleración. Una dirección uniformemente que va cayendo fuera del campo de juego, incluso fuera del tejido. Va a ser saque de meta, salida para Gaspar Sergio, salida para Guaraní, César. Y como Lorenzo Melgarejo le recriminó al 14 de Libertad. Es que Alexis ya metió varios centros equivocados, ¿eh? Y en el fútbol la precisión es lo que manda. Bueno, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 55 de partido. 10 minutos de la segunda parte. Va a salir jugando Guaraní. Gaspar Servio que lo va a levantar. Levanta la pelota arriba. El Barba que lo suelta. La pelota al cielo. El Barba que lo suelta. La vuelven a jugar. Ahí está. Por ahora Guaraní solamente una variante que realizó porque obviamente necesitaba el cambio. ¿Se vendrá el mejorcito en Guaraní, César, hoy? Vos sabés que acá me estoy fijando en todos los detalles. Sí. Guaraní. Sí. Y en
pelota el balón. No le puede hacer apresurar si los pasapelotas están en la esquina. Los conos están al lado del arco, el que corresponde hacia el lado del arquero. Entonces, imposible, pero le indica que sea más rápido. Lo que son las cosas que contra Libertad. Bueno, cosa de la vida. Tienen que estar ahí en el cono la pelota. Así mismo, pero el pasapelota está en la esquina, porque están toda la publicidad, tiene que estar detrás de la publicidad de Juan Julio. Otra cosa puede ser estar detrás de la publicidad, donde está el cono y salta y pone rápido. Eso puede ser. Qué raro, ¿eh? Me voy a fijar. No me había percatado, pero me voy a fijar. Ahí está. Imagino que la audiencia también va a estar escuchando, atento a nuestro trabajo también en todo el continente. Saludos al tío Toti que está escuchando en la ciudad de Posadas. Gente que está viajando y a través del internet ahora de Starlink, la compañía Starlink también. Van escuchando en los colectivos, también viajando a Buenos Aires, escuchando nuestro trabajo también. Gente de la colectividad paraguaya en el mundo. Muy buen servicio, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahí está Fretes, encara Fretes. No pasó. La pelota que va jugando por el medio, Martínez. En zozobra por derecha para que puede jugando Guaraní. Atención que se viene el tanque Ramírez. A ver si se viene el segundo de Guaraní. Muy buena esta de la proyección. Se la pide del otro lado. Atención que se viene el cambio de frente. Lo quiere buscar. Y quedó en buscar nada más porque la pelota termina quedando en las manos de Rodrigo Morinho. Guaraní parecía que si lo apresuraba marcaba el segundo, César. Y lo estaba indicando, lo estaba marcando para que pueda recibir Daniel Pérez. Tardó un poco y se adelantó el jugador de Libertad. Bueno, ahí está entonces. Hay falta, tiro libre en la cabecera del área. Lo bajaron a Lorenzo. Hay tiro libre para el equipo de Libertad. Decime, César, yo veo mal o la publicidad que tiene la camiseta de Libertad del lado del frente es como que está borrada. Voy a fijarme porque todo ahora me está dando de la espalda, Julio. A excepción del arquero que lo veo bien. Para mí que los jugadores de Libertad tienen borrada la publicidad del frente, que es la misma que tiene Guaraní, pero Libertad borrada. Ah, mira. Fíjate, ¿eh? Me fijo, Julio. Sí, es como que está borrada esa parte. Bueno, a lo mejor no quiso pagar el canon, qué sé yo. Vamos a ver. Ahí levanta el centro Sanabria, la pelota por encima del travesaño. Conectó de cabeza, pero termina siendo tiro de esquina. Hay córner para el Guma, César. El primero del lado izquierdo del ataque de Guma Arelo. Bueno, por ahora está ganando Guaraní. Lo va a levantar Superman Ramírez. Ahí está Superman. Autoriza el árbitro. Levanta el centro, el segundo palo de cabeza. Primero Gaspar Servio para rechazarlo. La pelota que va pasando con media comba termina perdiéndose. No, recupera Guaraní. La pelota ya salió del campo de juego, dice el árbitro. O hay falta. A ver. No, señor. Viene a verificar. Al parecer en el córner recibió una caricia Servio. Es lo que reclama, quedó en el suelo. No se cortó la jugada y ahora se levanta Servio. Sí, porque viene con el manotazo. Y ahí quedó sentido. A ver, nos fijamos en la repe. Y la verdad que no... A ver. Me parece raro. Pero bueno, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 60 de partido, 15 de la segunda parte. El resultado lo vivís con gemelos. 1 para Guaraní, 0 para Libertad. Está con 10 el conjunto Gumarelo. Gracias a todos por la confianza. Gracias por acompañarnos en esta jornada de fútbol. Sí, César. El equipo con 10 es el aurinegro, no el Gumarelo. Sí, señor, perdón. El equipo de Guaraní que está con 10. Lo dije mal. Seguramente va pasando mucho. Ahí está Franco. Juega atrás para Viera, abriendo por derecha para que se venga Superman Ramírez, que lo quiere encarar, que quiere cruzar, termina cruzando, gana a fondo de cancha, levanta el centro, se desvía. Hay tiro de esquina para Libertad. El segundo, el primero del lado derecho del ataque liberteño. Sí, señor, marcaba Thiago Servín en ese sector. Se va a venir otro córner más, esta vez le corresponde a Lucas Sanabria.
para levantar el tiro de esquina por el lado derecho del avance del conjunto de Libertad. Se van agarrando algunas caricias. Ahí está. Ahí lo tumbaron al arquero. A ver. Se demora. Se va demorando el tiro de esquina. Algunos agarrones. Algunos caricias. Transferencia de Amores en el área. Ven el centro. Lo va cerrando Alexis Frete. No puede. Guaraní rechazando desde el fondo nuevamente. No puede Libertad. No puede llegar con 11 contra 10. Increíble momento de partido. Y si esto llegamos así a los 90. Lo que va a ser. Lo que va a ser. Partido con suspenso por ahora. Alexis Frete con superioridad numérica. Libertad. Pero con superioridad en el marcador. Por ahora está ganando Guaraní con la mínima. Está con 10. Tras la expulsión de Patricio Ramírez tempranito fue expulsado. Vos tenés el momento de la expulsión, César. 11. Por eso, tempranito. No sé si recordás algún partido de Guaraní que lo haya ganado con 10 y que haya tenido la expulsión desde muy temprano en el partido. Ahí viene el centro en las manos de Gaspar Servio, que le hace el amor el esférico y se va a volver a levantar. Sí, César. Casi poco, Julio. Por eso, muy poco de lo que llegamos a recordar también. Bueno. A ver. Lo va buscando el conjunto de Guaraní. Lo quiere buscar. Quiere encarar. Retrocede. Con Martínez. Con Tanda. El cambio de frente por izquierda para que se venga Thiago Servín. Levanta la pelota por arriba. El cabezazo. Hay falta, dice el árbitro principal. Va a ser salida para el conjunto de Libertad, César. Sí, señor, cobró falta. El jugador de Guaraní no saltó. Minuto hoy, fin. Uruguay-Paraguay 1-1, Julio. Muy buen resultado para Paraguay, por lo menos no perdió. Exactamente, más el empate de Colombia con Ecuador. Es un buen resultado. Bueno, ahí está entonces un muy buen resultado para la albirroja. De todo lo que va pasando entonces. Bueno, te digo, te voy a hacer memoria y vos me vas a complementar. Pero después de esta, tengo datos de lo que voy diciendo. Ahí está, Alexis Frete levanta el centro y esto te va a gustar. Ahí está, saca Guaraní del fondo, se defiende el Gumarelo que trata de quedarse mal. Ay, ahora sí se defiende el Gumarelo. Guaraní que ya se defendió, termina sacando al Aborigen. Lo va buscando por el medio, atención con Tanda. Presiona Guaraní, abriendo por derecha para que se venga la proyección de Daniel Pérez. Ahí está Pérez, vamos a ver. Va buscando el conjunto de Guaraní que lo quiere levantar. Que lo quiere buscar, otra vez Tanda, la pelota al vacío, atención a ver si puede con Ramírez, a ver, el rechazo es defensivo. Y te digo más, César, Guaraní ha logrado victorias memorables con un jugador menos, siendo la más reciente destacada, la del 17 de septiembre de 2023 contra Cerro Porteño, 1-0 jugando gran parte del partido con 10 hombres tras la expulsión de Raúl Cáceres, ¿te acordás? Raúl Cáceres, sí, cuando vestía los colores de Guaraní, luego fue a emigrar al fútbol brasileño. Te digo más, Guaraní le ganó 1-0 el clausura del 2023 con gol de Romeo Benítez. El aborigen resistió ese gol, ¿te acordás? Hoy en día en Olimpia. Después tenés un Guaraní que le ganó 4-1 a San Lorenzo, apertura del 2019. Victoria contundente lograda a pesar de la inferioridad numérica. ¿Te acordás? Sí, contra San Lorenzo, 4-1 ganó. Con 10 hombres, apertura del 2019. Y después, sí, y otro antecedente histórico, a lo largo de su historia, el club ha registrado partidos de alto carácter, destacando por su garra en situaciones adversas, dice lo que tenemos a llegar también mirando los detalles. Guaraní con 10 hombres. El último fue el 17 de septiembre de 2023 contra Cerro Porteño, el 1-0 con gol de Romeo Benítez. Ya no va más Servín, pidió cambio, vamos a ver quién ingresa. Ahora Guaraní con 9. Sí, queda con 9 Guaraní. Sergio que dice, hagamos el cambio porque acá se va a prender el ojo del equino. 65 de partido, hay tiro libre para Libertad. Se hace demorar, queda con 9 y quedará con 9 a pesar del tiro libre.
Ahí viene el centro. Fueron todos al salto. El árbitro dice, sí, había carga legal. Franco, Martínez, Gaspar Servio se hace demorar. Ya cruzamos la barrera de los 20 minutos en el partido. 66 para ser exactos, 21 de la segunda parte. Presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti y el resultado lo vivís con Gemelos. Guaraní está ganando por la mínima diferencia con 10 hombres a Libertad en este partido, César. Sí, señor, y el número me estoy fijando hace rato. Álvaro Campuzano, como si fuera que es padre del árbitro, le recrimina de no muy buena manera. Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. Se hace demorar, ¿no? Sí, porque va a ingresar anoche 3 al 10 Barbote. Se retira lesionado, ya se retiró Thiago Servín. Puesto por puesto. No, Barbote es más central y juega por la derecha, como lateral derecho. Pero Bueno. su puesto original es central. Bueno, yo lo he visto como lateral. En algún momento dado. Jugó como lateral derecho. Bueno, va a ingresar entonces. A ver. Bueno, se hace la variante. Por ahí estamos. Bueno, y te voy a dar dato de Libertad también, porque también lo tengo. Hay tiempo, ¿no? Porque me parece que se va. Ahora se va a reanudar. Bueno, te digo, uno de los antecedentes recordados donde Libertad perdió teniendo un jugador más fue contra el Santos 2-1 el 12 de agosto del 2021 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a pesar de contar con superioridad numérica durante gran parte del partido. Tras la expulsión de un rival, no supo aprovechar. Contexto del partido, el equipo Gumarelo no logró sostener el resultado a favor y terminó cediendo la victoria en los minutos finales del encuentro disputado en Brasil. Situaciones similares, aunque Libertad es un equipo sólido, sí señor, este equipo de derrotas con ventajas numéricas son atípicas en su historial reciente para el equipo de Libertad. Después del 2025 Libertad ha experimentado una de sus peores rachas sin victorias, llegando a sumar 7 partidos sin ganar, por ejemplo, evidenciando una crisis de resultado en dicho periodo. Pero bueno, contra el Santos fue la última vez que perdió con superioridad numérica el 12 de agosto del 2021, partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. También vamos dando los partidos. Torneo local no ha perdido, por lo menos la última fue por torneo de la Sudamericana, cuartos de final de la 2021. Atención, 69 de partido, va jugando Guaraní, tanda, a encara acá, tanda, se va sacando rivales, continúa Patricio, lo quiere sacar, ay, cómo sabe manejar, continúa, lo tiene como hijo a Fretes, lo persigue, Fretes se deja caer, no pasó nada, ahora sí, a ver, y sí, porque ya se pasó tanda, César, No, hay que ser sincero. Y entonces llegó a tocar con la mano. No, por eso te digo, se Sancho. pasó de rosca, tenía que tocar hace rato. Bueno, Se viene un jugador interesante en Libertad, el 8, Federico Carrizo. Bueno, el Pachi Carrizo que se puede venir en el Guma. Atención que recibe el Gumarelo por derecha. Lo quiere levantar Superman Ramírez que retrocede con Franco. Más atrás. La tiene para Campuzano. Este es Álvaro. Cortita nomás. Para que la vaya jugando con Franco. A ver. Termina desaprovechando nuevamente Libertad. Le pegó Lucas Sanabria. Minuto 70 del compromiso. 25 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Guaraní que está con 10. 0 para Libertad, que está cayendo por la mínima diferencia aquí en la Arboleda. Estamos por la fecha número 15, torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, Copa de Primera. Viviéndolo con más deporte Paraguay en un altísimo nivel de juego. Ya arrancó la intermedia, hoy estuvimos en la mañana en la capital del 9º departamento, o acompañando al equipo de la capital del 9º departamento, porque ahora ya hay 2 equipos, al Toro Rojo de Paraguarí, o al Toro de Paraguarí, que le ganó 3-0 al equipo de Santaní, y me escribió hoy tempranito el que iba a viajar, que no viajó y que está por ahí, César. ¿Tu amigo? Ese como candidato muy
Sí, porque anoche me dijo, vamos ahí, vamos ahí. Mirá si lo esperaba, César. Mirá si lo esperaba. Te iba a clavar. Sí. Así que, menos mal. Porque para quedarnos a dormir, después, ¿cómo hacer para...? Él creyó que era joda venir al 9º departamento. La verdad es bastante difícil. 1 hora de colectivo, cada 1 hora para un servicio que realmente tendría que ser cada media hora el colectivo. Pero bueno. Y también buscar mejores horarios, ¿no? Tratar de poner una a las 22, una a las 20, a las 19 y a la tarde sacar los servicios y total. Viaja vacío los colectivos y no entiendo por qué. ¿De qué te sirve? Porque no le sirve el servicio a la gente, por eso es que viaja vacío. Por ese horario la gente está trabajando. ¿Para qué poner colectivo en horario que la gente está trabajando? Si la gente lo que quiere hacer es trabajar y volver a su casa en la noche. No importa que llegue a las 10 de la noche, pero quiere volver a su casa, César. Sí, señor, se retira Álvaro Campuzano. Yo creí que le iban a sacar a Alexis Frete. Se retira Álvaro Campuzano y ingresa 8 Federico Carrizo. Es que es puesto por puesto, César. Sí, pero mediocampista también Alexis Frete que no estamos haciendo nada. Y No aporta. yo lo veo más a Alexis Frete como lateral. No sé qué puesto juega porque juega como lateral. Jugó como carrilero por derecha un buen tiempo, se metió al medio, estuvo como delantero en gran parte del partido. Medio perdido te diría porque no encuentra su puesto ideal. Ahora lo estoy buscando, no lo estoy viendo tampoco. Bueno, ¿Qué puedo jugar? por eso te digo, no sabemos qué puesto juega, pero está jugando Alexis Frete, tratando de, me imagino el Chiqui hace también camuflarlo, porque esto no va a ser decisión de él, esto es decisión del técnico, me imagino. Esto está charlado así. Ahí viene el cambio de frente para que se venga Superman Ramírez. Hay 2 pelotas dentro del campo de juego. Se pasó de roscas. Hay saque de meta para Guaraní que respira en el fondo, César. Sí, señor, respira, así como también estación de servicio Petrocarbo, con la calidad garantizada y le trae el salto de cordialidad a la persona de Petrocarbo, con la esquina de petróleo está comercializada. A paso del cruce de la América. Bueno, vamos a ver. El calor no ha disminuido, César, ¿no? ¿Decía Julio? No, que el calor no ha disminuido. No, pero hay una brisa agradable. Bueno, perfecto, entonces, a propósito, saludamos de vuelta a la gente, desearle unas felices Pascuas. Julio, ¿Sí? yo me equivoqué, estaba buscando el 4, jamás voy a encontrar 14 de frente. Sí, 14 frente, me parecía extraño, pero bueno. Ahí estamos entonces, con lo que se puede dar en el partido. Ahí va saliendo Gaspar Servio. Ahí está Servio para buscar levantar y dejar en posición. No, ya había falta. Ya faltita entonces. Minuto 74 del compromiso. Se sigue sumando por ahí, se hace demorar este partido por el medio. La tiene Libertad por ahora. Un 4-4-1 el equipo de Guaraní por ahora que se defiende bien. Al cruce fue justamente Manuel Segovia para salir jugando. Abriendo por derecha se viene Guaraní, se viene con Tanda. A ver, Tanda que se frena, quiere Tanda, Patricio que termina ganando. Termina tocando el esférico en él, le dijo el asistente, va a ser lateral que corresponde al cuadro de Libertad. Todavía en su terreno de juego, César. Y el que va a realizar el último cambio es Chiqui, ya no aguanta más. Va a ingresar el 30, me estoy ubicando, es Rodrigo Vera, cachaca 30, el 5.º cambio de Libertad. Bueno, se va a venir otra variante más, marcamos el tiempo de juego, 75 del compromiso con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, acá cerquita nomás del estadio La Arboleda. 30 minutos de la segunda parte, el resultado lo vivís con Gemelos, 1 para Guaraní, 0 para Libertad. Partido que lo va ganando el Aborigen por 1-0. A ver, había una falta, sí señor. Falta de López en mitad de cancha y le muestra el cartoncito, ¿no? Sí, porque llegó a puntear. Bueno, Llegó a puntear, entonces. el autor del único gol del partido, César. Sí, señor, acá el cuarto árbitro ya se está preparando el tablero, Julio. Bueno, se va preparando el tablero para la variante que también que se va a venir en el compromiso. Aprovecha Libertad para levantarlo.
Levanta la pelota arriba, un envión, 2 cabezazos en el área, erró el arco. Erró el arco, no se puede creer, llegó nuevamente Libertad. Diego Viera para llegar al segundo cabezazo y doble cabezazo en el área, no termina en gol. Algo raro, no atípico en el partido, César. Ahora me estoy tocando la cabeza y usted ya sabe por qué. Canínati. El 30, Rodrigo Vera, y se retiró el 14 que decía que no estaba haciendo nada. Y en Guaraní se vienen 3 variantes. Uno de ellos ya le dio dolor de cabeza. Canínati, el mejorcito, César. Guaraní no necesita delantero, Julio, ahora. Bueno. ¿Y si entra a marcar? Ahí me va a tapar la boca. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Porque hoy es Domingo Ramos, por ahí. A lo mejor el milagro. Sí, señor. Bueno. Lo va teniendo el Guma. Intenta salir con Superman Ramírez, que va corriendo a toda velocidad, con la capa volando en el hombro como Poncho. Ahí está. Retrocede para Lorenzo Melgarejo, la tiene el conjunto Cumarelo, el cuadro de Libertad. Un poquito, no muy lejos de la Huerta está jugando, En la Arboleda, Espinosa. A ver, Diego Viera. La juega para el Pachi Carrizo. Abriendo por derecha, encara nomás. Se viene el Pachi, a ver. El pase para Superman. Ahí está Superman Ramírez otra vez para la devolución para el Pachi. Levanta la pelota. El centro no. Llegó a conectar de cabeza, pero no lo hizo de buena forma. Fue Aguilar. Otro envión dentro del área para ver si le pega a alguien. No, va saliendo limpiamente el conjunto de Guaraní. La hace tanda. Pelota al medio. A ver si se aprovecha esto para el conjunto aborigen. Lo quiere encarar Thiago Servín. No, primero Barbote. Digo bien que ya fue el reemplazante de Thiago Servín por el carril izquierdo. Lo persigue Thiago Fernández. La juega al medio y falta, ¿no? Hay ventaja, pero ahora el árbitro termina parando la jugada. A ver. Cuando lo tenga nomás, vamos a ir a las variantes entonces. La falta en perjuicio de Barbote. Se va a realizar los cambios primeramente, Julio. Bueno, voy contigo. Lo veo al 17, mejorcito. 26. Bueno, 14 por 26. 17 por 8. Se va el autor del gol. El último tiene que ser 5 para mí. Ahí, correcto. Ya no daba más tanda. Ahora sí, te retira 26. Hablamos de Diego Fernández. Ingresa Mariano Ramos. Este es un lateral derecho. 14. Ingresa Richard Morales. Se va al autor del único gol. Ojalá tenga algo del que se retira. Hablamos de Martín López, Matías López, y el último se retira el 5, que muy cansado, Patricio Tanda. Ingresa 25 Giovanni Gómez. Bueno, Giovanni Gómez entonces ingresó el mejorcito, César. Siga relatando, por favor. Bueno, un saludo para la gente también que nos va escuchando ahí en la compañía de Cerro Pinto, la familia Peralta. Peralta Torales, o Torales Peralta, nos van escuchando también. El último en salir fue Tanda, se hizo demorar un poquito, pero ya ingresó Giovanni Gómez, el último en ingresar en el conjunto de Guaraní. Con uno menos está el aborigen, a ver si puede llegar a marcar uno más. ¿Será? Se viene el segundo para Guaraní o lo empata Libertad. Dejanos tu comentario aquí en el chat del canal también, acompañanos hasta el final en esta transmisión deportiva. Voy a ir leyendo, voy a pasar por los comentarios de la gente también, a ver qué dice. Sí. Ahí está. Un saludo para Ana Castillo. Para la señora Perla también, que está escuchando nuestro trabajo también en el día de la fecha. A toda la audiencia, marcando el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 80 de partido, 35 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos, 1 para Guaraní, 0 para Libertad. Encara Iván Franco por el medio sector, buscando compañía con el Pachi Carrizo. Ahí se viene el Pachi. Otra vez la pelota para atrás, se hace demorar el juego. Se hace lentamente el conjunto de Libertad, trazando líneas bastante largas. Al medio de vuelta, el círculo central.
periodo. Va haciendo circular el esférico, sí, César. Te digo algo de Mariano Ramos, Sí. conoce muy bien este campo de juego porque era jugador de Rubio Ñu En el ascenso, en la intermedia, señor. Sí, justamente esta temporada refuerza Guaraní. bueno, es jugador habitual de Rubio Ñu. Era, No, por eso, fue jugador de Rubio Ñu. sí, señor, fue jugador de Rubio Ñu. Desempeña como lateral, de hecho, justamente está tomando este puesto. Bueno, ahí se viene por el medio. Lo va buscando el conjunto repollero. Espinosa. El flechazo del indio que es imborrable en este partido. Con el gol de López. En el minuto 39 de la primera parte, entonces, había marcado el único flechazo de Guaraní en el partido. Se viene Lorenzo Melgarejo, recostado por la izquierda con Matías Espinosa. Quiere arrancar Espinosa, la juega al medio de vuelta. El Pachi Carrizo. La cede para Iván Franco, que va saliendo. Esta vez para el Pachi. Ahí está con Diego Viera. Por la izquierda con Espinosa. Levanta el centro al corazón del área. El rechazo de todos los que pueden. Hay 3 piernas para rechazar en Guaraní. Todo es rechazo. Que se defiende por ahora. Vamos a ver. Se viene el Guma. Pelota en el área, al vacío, se viene el arquero y ahí lo termina tocando a Gaspar Servio el choque. El choque durísimo contra Gaspar Servio. Minuto 82 del compromiso y acá se va a demorar bastante, César. Matías Espinosa, ¿sí? Y te digo más, le protesta, le dice correctamente Martínez y le molesta a Martínez. Bueno, ahí está entonces la tarjeta amarilla para Luis Martínez. A ver. El choque fue porque él corrió. El balón tuvo primero el de Guaraní. Sí, pero él corrió para llegar, pero le pone el cuerpo. Después sale justamente Ramos y termina impactando contra el arquero. Y es un choque habitual en este tipo de jugadas con velocidad, César. Una mala intención no la hubo, por lo menos en lo que se nota. Y de la misma manera fue la expulsión de él. No hubo mala intención, pero... Es verdad. Pero bueno, quiere bajarle los puntitos del 1 al 10 al árbitro. Le bajamos un puntito. No comparte nomás la misma sintonía. Sintonía, reflexiones. Como estamos domingo de Pascua. Hoy no puede... La interpretación del jugador de Guaraní ante Libertad y el Libertad ante Guaraní. Hoy hay que perdonar a los enemigos, eso. Sí, señor. No puede perdonar al gordito, al otro, a los varios gorditos que tiene de amigos. Usted ya le perdonó a su íntimo amigo. Y estamos ahí peleando por la resurrección todavía. Bueno, estamos peleando para resucitar, todavía no para perdonar, para resucitar nomás. A ver si hoy estamos. Minuto 39. Le digo ya, máximo o no, mínimamente más de 7 se va a jugar. Bueno, arriesgó mucho ahora, puede pasar cualquier cosa. Después le doy, en el minuto 43 le pregunto de vuelta a ver si se mantiene, por la duda. Bueno, 7 más, Bueno, a lo mejor el árbitro lo charló ya antes, suele pasar. Bueno, ahí está, 40 de partido, 85 del compromiso. Lo está ganando Guaraní, el tiempo presentado por Golti, el resultado lo vivís con Gemelo. Va saliendo el chiquitito Iván Franco, la juega al medio con el Pachi Carrizo, que se hace demorar con Viera, buscando por la izquierda para que se venga Lorenzo Melgarejo, lo espera y en el cruce ahí se viene Espinosa, levanta el centro del corazón del área, de cabeza va rechazando nuevamente Saracho, va jugando a Guaraní con Barbote, arranca Barbote, vamos a ver, decide jugar para atrás, ya lo persiguen, termina sacando limpiamente, ay, esto, ay, mamita querida, lo que va a hacer, otro cabezazo más todavía, da ley de ventaja porque Libertad está con posibilidad, Saracho y se cayó.
Ay, 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 contame César lo que ha pasado acá porque hay dos jugadas. La segunda, que está dentro del área, el jugador de Libertad lo saltó. Lo empujó, diría, o le acomodó al que saltó. Bueno, no se preocupe que el árbitro está tranquilo, ¿eh? No, él va a estar tranquilo. Pero que estaba todo nervioso son las cosas deportivas aurinegra. No se preocupe que el árbitro está tranquilo. Bueno, ahí está. Falta, ya había los globos, César, por allá atrás. Dos globos no lo que he visto. Bueno, lo suficiente para ver, ¿no? Me basta con esos dos. Bueno, ahí está. Va a levantarlo. Y no va a entrar Hugo Martínez en Libertad por ahí. No lo tenés en la banca de suplente. Libertad ya completó sus 5 cambios y yo. Anina, si no entró no va a venir entonces. No, Bueno, ahí está entonces ya completado las variantes. Ambos completaron ya, ¿no? sí señor. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Se va jugando Lorenzo, que intenta hacer el cruce por izquierda con Matías. La pelota que termina rechazando queda para Rodrigo Monínigo. 87 de partido. Se mantiene con los 7 minutos, ¿verdad, César? Me mantengo, señor. A ver, yo ya voy a poner acá en el cronómetro 7 minutos más, ¿eh? Igual me parece exagerado, pero yo le creo, ¿eh? Así es cuando charla con el árbitro, ¿eh? Bueno, ahí está Franco para Viera. Y hoy tuve dos que conversaron con el árbitro también. Higinio Omar Barrios y Nelson Pinto también. Uno acertó en la primera parte y otro en la segunda. Qué bien. Hoy no acerté, hoy no tuve rango de acertar nada, ¿eh? Para mí se juega 5 más, pero le creo, que puede ser 7. Ahí viene el centro. Se pasó de rosca y saque de meta Lorenzo, que le reclama el capitán al árbitro. No pasa nada, le dijo. Hay saque de meta, sí, César. Me preocupa Libertad para la Copa. Si es que así va a jugar, Queda- se va a ir de paseo. Quédate tranquilo que juega con el equipo venezolano. Hay que ver. Es venezolano. Y el primer partido, después a lo mejor levanta. Hay que ver. Guaraní que no está. El Guaraní que quedó fuera de la Copa antes de. O cae definitivo. Vamos a ver. Acuérdate que el año pasado también más o menos así. Y terminó jugando con River. Y en la tanda de penales. Un gran partido de Libertad que no pudo en la tanda de penales con River, ¿eh? Estuvimos también en el campo de juego, lo podemos contar que estuvimos. Pero creo que en esa oportunidad ahí la diferencia tuvo mejores jugadores. Sí, señor. Ahora sí. Me parece que sí. Pero bueno. Ahí va jugando Matías Espinosa. Espinosa. Retrocede para Viera. El cambio de frente. Lo tiene de central también a José Estigarribia, que podría jugar también. Que ya está jugando en Libertad en la reserva, ¿eh? Correcto. Bueno. Ahí está el que hizo la formativa en River de Argentina. Ahí va jugando para el Pachi Carrizo, que arranca por la izquierda. Viera, otra vez para el Pachi, pasando rivales, ¿sí? La selección sub-17 tiene también un jugador que está jugando en River y el otro está jugando en San Lorenzo. El que juega en San Lorenzo ya jugó en primera. Bueno, perfecto. Entonces, el Romaña de Paraguay es jugador de Guaraní. Ese jugador goleador de Guaraní. Bueno, y no, todavía no debutó en primera. No. Bueno. Baje el minuto que le dije. A ver, ¿cuánto dijo? Baje 2 más. Es lo que le dije yo. No, 6, dice. No, 5. A mí me mostraron 6, te digo, ¿eh? No sé si... Ay. Bueno, acá estamos en un dilema porque a mí me muestran 6. Usted me dice 5, yo escuché 5 también, pero el que tiene lo derecho, atención en el cabezazo en el área, el arquero Gaspar Servio. Yo le juro que escuché 5 también, pero en la pantalla de apoyo me muestra 6. Le digo nomás, ¿eh? Acá se levantó, le miró a los colegas, enseguida saltaron y dijo 5. Sí. Pero bueno, yo también escuché por el altoparlante que dijo 5
pero en la pantalla de apoyo aparece 6. ¿Qué digo yo? Ah, no, ese ya no importa más. No, pero te digo nomás que no y ya no. No, lógico. Pero también se equivoca. Sí, por supuesto. Ahí está. La pura. Y no sé, 6 minutos no. No se Será. queda vacío ya. No sé cómo haga. Ahora me parece que. Ahora sí me parece que lo termina cambiando. Ahora sí cambió. Le puso 5. Sí, porque erraba. Ahora sí termina cambiando. Bueno, ahí está. Levanta por ahí el equipo de Libertad. Viene del área. La pelota que va pasando de rosca. Un rechazo defensivo. Va a ser lateral que corresponde a Libertad. Todavía en zona de ataque, sí, César. Deje alimentar mi vista. Ya se retira Lisa. Anina, ¿cuándo le vas a hacer una nota, César? ¿Cuándo le vas a preguntar? Es que se retiró ahora. ¿Cuándo le vas Si a...? no, o si no, foto te voy a mostrar. Bueno, y cuando voy no me la muestro tampoco. No, yo Me soy la muy esconde. cuidadoso con la urinera. Bueno, y eso que yo por lo menos no soy el tiburón blanco. Ahora si se va Nelson, sí. Si se va Nelson yo no discuto ahí. Toda la razón. No, yo tranquilo nomás. Buenito. Hoy que estamos en Semana Santa. Bueno, felices Pascua a toda nuestra audiencia que está escuchando nuestro trabajo a lo largo y a lo ancho del continente con Rey Electro Sport. En la semana estaremos el día martes con el partido entre Recoleta y el equipo de San Lorenzo de Almagro a las 19 horas. A las 21 estamos desde Santiago de Chile para el partido con Audax Italiano ante Olimpia con los relatos de Miguel Infantas y los colegas, los gemelos Morales. A las 23 desde Lima para el compromiso entre Sporting Cristal Cerro Porteño con Omar Paredes, y el día jueves desde Venezuela la Universidad de Caracas ante Libertad con la gente de la Noticia Express de Venezuela cubriendo todos los partidos de los equipos paraguayos en el continente, César. Y luego, después del retiro espiritual, nuestro amigo Quintana ya va a venir con muchos partidos. Sí, va a venir de 0 kilómetros. Yo también estuve de retiro espiritual con él. Peleando, peleando con algunos espíritus amarillos. Peligrosos los espíritus amarillos. Bueno, ahí está. Levanta la pelota dentro del área, la va sacando como puede. Y mañana lo que va a ser el retiro espiritual para nosotros en Juan León Mallorquín, ni te cuento. Seguramente los muchachos van a amanecer por el Ciervo Blanco por ahí. Ahí está, 94 del partido. Julio, ¿Sí? en todos los minutos que usted está relatando de Kenton, no lo escuché a su jugador Freire. No, pero está, César, está ahí. Recién vino como a hacer un pique y se quedó ahí clavado. Pero es que lo metió tarde también. No, este es más refuerzo de Libertad que Guaraní. Bueno, hay que sostener, Último giro al segundo. hay que sostener el partido, César, por eso. Bueno, 94 de 95, segundos finales para el final de este partido, lo va a ganar Guaraní. El último partido, le dije en septiembre del 2023, ¿verdad? Ante Cerro Porteño, con uno menos. Con gol de Romeo Benítez. Bueno, y Libertad perdió contra el Santos, con ventaja numérica de jugadores. En el 2019 le había dicho, ¿no? Por la Sudamericana. Ahí está, otro cabezazo más, el Guma que lo quiere buscar, erró el arco. Lorenzo Melgarejo no lo puede creer y ahora sí el árbitro principal va a señalar el final del partido. A ver si el árbitro marca el círculo central. Dejaron de correr, dejaron de funcionar. Un Guaraní imbatible con el mejorcito en cancha. Ganó el equipo de Guaraní 1-0 con gol de López. Con uno menos, pero ganó el partido 1-0 a Libertad, César. 50-16 con 92 milésimas, Julio. Guaraní consiguió una importante victoria desde el minuto 11 de la primera etapa con 10. Valioso
con los 3 puntos. Segunda victoria del Pipi Romagnoli. Bueno, por ahora entonces, imbatible lo del Pipi Romagnoli también. Para ganar este compromiso, para marcar diferencia, con uno menos le bastaba para ganar el compromiso. Un partido intenso donde Libertad no le acompañó la suerte de verdad, con algunos jugadores que de verdad en Libertad están ahí, me parece, para cobrar el sueldo nomás, te digo, porque de rendimiento yo no creo que el Chiqui tenga la culpa en este equipo de Libertad. Yo creo que le puso las mejores de las ondas. Libertad arriesgó a todo, por lo menos el técnico arriesgó a todo, César, me queda esa sensación. Y bueno, queda esa sensación. La resurrección, gracias a Dios, estuvo para Guaraní y no para el equipo humanero. Bueno, ahí está el domingo de Pascua que termina favoreciendo al equipo de Guaraní, que le ganó 1-0. Vamos a ir saludando también a la tanda publicitaria también, a medida que vamos agradeciendo a nuestros amigos del continente. Agradecemos también a Tania Tabarelli Joyas y a Cepasta, ¿verdad, César? Sí, Cepasta, te estamos esperando, del gran amigo ex técnico de Tacuarí Fútbol Club, que nos haga la invitación para la degustación de estos importantes elementos como ñoqui, ravioles, que realmente hacen muy importante. Bueno, las pastas que son amores, las pastas enamoran a veces. El destacado en Libertad, me dicen Lucas Zanabria. Puede ser, la figura del partido para usted, ¿quién fue, César? Y no puedo cambiarlo, el autor del único gol, López. Es que corrió más, ¿no? No sé si corrió más, pero el que le entregó y le dio la victoria a Guaraní. Bueno, perfecto, entonces ahí estamos saludando a la gente que nos va acompañando en el partido. El martes nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, entonces, para lo que va a ser el partido por la Copa Sudamericana, 19 horas, para el compromiso que tenemos entre Recoleta y San Lorenzo de Almagro a las 19 horas. Y a las 21 horas estaremos con los colegas Miguel Infantas, los gemelos Morales, para el compromiso de Audax Italiano y Olimpia, que va a ir en vivo por Más Deporte y Red Electro Sports. Y a las 23 estaremos también con el querido Omar Paredes, para alquilar balcones desde Lima, con Sporting Cristal ante Cerro Porteño. El día jueves estaremos en Caracas para el partido entre Universidad de Caracas ante el equipo de Libertad. Ahí cerrando todos los compromisos en la semana. Y ya seguramente el fin de semana volveremos con el fútbol paraguayo. Faltaría una fecha después para lo que va a ser el Superclásico, si no me equivoco. Pero por ahora vamos a mirar la tabla de posiciones. Guaraní, que lo pasa a Libertad, que estaba con 20, llega a 21. La verdad que está muy lejos del puntero, pero pueden pasar muchas cosas todavía para Guaraní, que viene con 2 empates, 2 victorias al hilo. Libertad, que viene con 2 derrotas anteriores, una victoria y otra derrota de vuelta. Casi ahí cerquita nomás. Bueno, sí, señor. 21 puntos. Por eso todavía falta. Olimpia tiene 36, Cerro Porteño 32, Sportivo Amaliano 24, Nacional 24, Guaraní 21, Libertad con 20, Trinidense con 19, al igual que Recoleta, Rubioñú con 15, 2 de Mayo 14, Luqueño 12, San Lorenzo con 5. En los promedios, San Lorenzo es el más complicadito con 0,333. Le sigue Rubioñú con 1,071, pero a lo mejor puede llegar a sumar todavía. Me parece a mí los complicados son Luqueño, que tiene 1,161, y el otro empató de vuelta, y Ameliano, que en 1,243. Bueno, por ahí yo creo que San Lorenzo tiene todavía para pelear, pero por ahora es el más castigado. A pesar de que San Lorenzo, ganando un par de partidos, puede subir para arriba bastante también, Totalmente, pero permíteme enviar Sí. un saludo a un gran amigo del Club Guaraní, Alberto El Beto Díaz, el kinesiólogo del Club Guaraní, está cumpliendo años, y qué regalo de los jugadores de Guaraní para él, a su persona. Muchos años ya trabajando en la institución de Guaraní y la selección paraguaya. Bueno,
prácticamente cerrando nuestro trabajo también en el día de la fecha. El miércoles nos reencontramos para el partido entre Recoleta y San Lorenzo de Almagro por la Conmebol Sudamericana, César. Si Dios lo permite, sí, usted mañana viaja Juan León Mallorquín y yo estoy acá de este escenario. Voy a trasladarme al Deportivo Trinidense para ver el clásico. El Deportivo Trinidense Ruiño. Bueno, esos éxitos. Nos vamos despidiendo a todos. Una buena Semana Santa para todos. Algunos que estuvimos, así como yo, por ejemplo, en la semana de reflexionando todo lo que hicimos en la vida también. Así que nos vamos despidiendo. Agradecimientos a todos por habernos acompañado. En nombre de César Ramón Arévalos, en nombre de quien les habla, su amigo siempre Julio Alberto Casoa, a la gente de Rey Electro Sport, a la gente de Más Deporte, a los que nos acompañaron hasta el final. Que tengan un feliz resto de jornada, un buen inicio de semana. Espero que hayan descansado después de la Semana Santa. Nos vamos, César. No vamos, será hasta la próxima jornada deportiva, si ese altísimo señor lo permite. Permiso. Perfecto, muchas gracias al Altísimo en primer lugar también por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. A todos, gracias. Nos vamos, nos fuimos. Gracias, permiso.